Capítulo 27. Tarta de queso, un fanfic de Harry Potter. Gritos desgarradores se extendieron desde una celda aislada en Azkaban mientras continuaba el interrogatorio de una prisionera en particular. La única e inigualable Bellatrix Lestrange. Dumbledore observó con el ceño fruncido mientras el autoproclamado experto en interrogatorios, Severus Snape, administraba varios viales, así como varios hechizos, la mayoría de su propia creación. Lamentablemente, los sueros de la verdad y la lectura mental no funcionaron contra el encanto de Fidelius, por lo que uno tuvo que recurrir a formas más antiguas para conocer la verdad. Y no podía decir que no funcionaba, Bella gritaba, suplicando clemencia, solo ese brillo en sus ojos. Era como si realmente lo estuviera disfrutando. Quizás era algo masoquista. Un fuerte ruido de las puertas de la celda hizo que el dúo se girara. Bella ya estaba de cara a la puerta, aunque basándose en las lágrimas y la felicidad en su rostro, es posible que ni siquiera lo haya oído. Te lo dije, Albus, no sacarás nada de ella. ¿Crees que no intentamos esto después de capturarla? Grita un montón, pero mírale la cara. Esa asesina simplemente lo está disfrutando. Dumbledore dejó escapar un suspiro mientras se dirigía al recién llegado a la celda. ¿Y yo qué esperaba? ¿Cómo va la búsqueda? Alastor se frotó la frente. Albus y sus tareas le estaban dando dolor de cabeza 9 veces de cada 10, y esta era particularmente severa. Incluso se tomó la cura para el dolor de cabeza antes de salir. De hecho, encontramos a un mugle que los había visto. Era un repartidor de pizzas, pero curiosamente no fue borrado y los recuerda, incluso la ubicación aproximada. Un barrio remoto, incluso entre mugles, por desgracia, no logramos encontrar dónde está exactamente, ya que está bajo Fidelius. Sí, ese encantamiento es bastante poderoso. Parece que están pidiendo comida, y quizá compartan el local sin preocuparse en absoluto por esos mugles. Quizás algunos aurores podrían unirse al lugar donde piden y encargarse de los pedidos un rato. El ojo mágico de Moody no podía realmente expresar emociones, pero incluso su mirada parecía una mirada inexpresiva. ¿Esperas que esos idiotas pierdan el tiempo haciendo trabajos para mugles? ¿Y si hacen pedidos a otro sitio? Debo estar un poco atrasado con respecto al mundo mugle, la última vez que lo comprobé, no era tan común pedir, supongo que tiene sentido. Siempre mejoraron más rápido que nosotros, aún así, es nuestra única pista para Harry y Sirius. Una fuerte carcajada interrumpió al dúo. ¿Entonces por eso quieres la ubicación de la mansión de la familia Black? ¿Para capturar a mi querido primo, Sirius? Se oyeron más risas. Y justo antes de que el trío de magos levantara sus varitas para silenciarla, ella volvió a hablar. Bien, te lo diré. Me has entretenido muchísimo hoy, casi tanto como mi señor. Con razón le gustaste. Le guiñó un ojo a Severus, luego miró alrededor de la celda y suspiró. Por favor, traigan a mi querido primo de vuelta. Extraño oír sus gritos, mi casa de la infancia, en Grimmauld Place 12, es donde podrían encontrarlo. Al compartirse el secreto, Fidelius dejó de nublar la memoria del trío presente. Intercambiaron miradas fugaces y salieron rápidamente de la celda, dejando atrás a Bellatrix, que reía entre dientes. Es ese lugar, recuerdo haberlo visitado varias veces, incluso antes de convertirme en director, supongo que desde entonces han rehecho el encanto. Albus, escaparon con un equipo completo de aurores y protecciones antiaparición. ¿Por qué crees que ahora tenemos más posibilidades? No son solo protecciones temporales al azar en ese lugar. Es una maldita casa de la familia Black. Las protecciones de ese lugar deben ser muy fuertes. Dumbledore reflexionó solo por un momento. Dudo que nos esperen, puedo cuidarme solo. En cuanto a escapar, la teletransportación mágica de ese tipo usa mucho poder mágico. Solo necesitamos seguir rastreando y siguiendo, ¿o crees que conocen otro lugar bajo Fidelius? Lo dudo. Atacaremos a medianoche, al día siguiente de que terminen las clases. Severus, te agradecería un poco de Felix Felicis si pudieras prepararlo. He visto que esta noche es ideal para prepararlo. Ambos hombres asintieron y luego Albus tocó a Severus y se alejó rápidamente hacia la escuela. Moody se quedó mirando el lugar donde habían estado, antes de escupir al suelo. Claro, la prisión más segura para magos. Lo sabía, los criminales están mejor muertos que aquí. Aún así, mejor no denunciar el truco de Dumbledore o una montaña de papeleo me mataría. Todavía satirizando, caminó lentamente hacia la entrada de Azkaban. Pasaría un tiempo antes de que pudiera aparecer nuevamente en el ministerio, ya que de hecho la prisión tenía muchas protecciones que lo impedían. Cerca de un tapiz de un bicho raro entre los magos, que enseñaba a los troles a bailar, había una pared vacía.
Una pared vacía en un pasillo vacío. Pero un momento, una puerta apareció de repente, antes de cerrarse, como si alguien invisible hubiera entrado. Oye Dap, ¿te has tardado bastante? La chica rubia puso los ojos en blanco, antes de recordar que primero tenía que disipar el encantamiento desilusionador, el encantamiento silenciador y otros encantamientos. Así que lo hizo, y luego volvió a poner los ojos en blanco, solo para que quedara claro. Tienes un artefacto de invisibilidad superior, y déjame recordarte que la sala común de Slytherin está en las mazmorras, mientras que Gryffindor está en el mismo piso que este lugar. Hermione dejó su libro mientras se concentraba en su amiga y suspiraba. Sí, pero en otra torre, a unas cuantas escaleras de distancia, alguien no está de buen humor. Dime, ¿qué le pasó a Astoria esta vez? Daphne se dejó caer en un sillón cerca de la morena. Fallé de nuevo. Funcionó durante una hora más o menos, pero luego, la maldición simplemente se comió la cura, por así decirlo, y se hizo más fuerte. Entonces, ¿tu hermana ahora está? Está bien, Madame Pomfrey ya la vio. Se podría decir que está como siempre, solo que con menos vida, sigue en el hospital esta noche, pero lista para ir a casa mañana. Pobre chica. Sintiendo que Daphne lo necesitaba, Hermione se acercó y le dio un abrazo. Gracias, Mione, pero ¿qué pasa si nunca encuentro la cura? Ni siquiera sé exactamente cómo funciona esa maldición. Debe ser muy fuerte y haber sobrevivido por generaciones. ¿Has leído algo similar? No encontré muchos libros sobre maldiciones por ahí. Hermione hizo una rápida ronda de búsqueda en la biblioteca de su mente, sin resultados satisfactorios. Me temo que no, preguntémosle a Harry mañana. Leyó más que nosotros juntos, y, a juzgar por el periódico de esta mañana, quizás también haya algo en la biblioteca de Sirius. Después de todo, la familia Black era famosa por sus artes oscuras. Eso espero. Poco después, las chicas se separaron y volvieron a leer. Después de todo, hoy era su último día de clases. Mañana volverán a tomar el tren a casa, y tendrán tiempo libre para visitar a Harry. Harry caminaba entre las estanterías, aparentemente interminables, llenas de polvo y telarañas. Sin embargo, eran libros mágicos. Nunca se había percatado de lo enorme que era este lugar cuando lo visitó por primera vez. Pensó que compartiría mucho con la biblioteca de Hogwarts, sin embargo, al tenerla toda, la revisó 2 veces y, aunque encontró la mayoría de los libros antiguos de Hogwarts, se dio cuenta de que solo representaban una 10ª parte de los libros que había allí. Claro. Hogwarts seguro que tiene un montón de duplicados para todos los estudiantes. Parecía que tenía más lecturas que hacer, el niño empezó a caminar y a leer rápidamente los títulos de los libros. Luego lo organizaba todo en su biblioteca mental, ordenando los títulos según su utilidad, y luego se ponía a leer. Este método simple funcionó, el defecto principal fue que era difícil determinar si el libro era algún tipo de ficción o un libro real sobre magia basándose solo en el título, por lo que fue necesario volver a ordenar algunos libros a medida que leía. Vernon Dursley estaba impaciente. No importaba que tuviera que perder el día entero por culpa de ese niño raro. No, un viaje a Londres no estaba tan mal. Simplemente odiaba esperar. Y ya llevaba un buen rato esperando. Ya vio a algunos bichos raros salir de la estación. ¿Que empezó hace, como una hora? El hombre refunfuñó mientras se masajeaba el bigote, antes de finalmente tomar una decisión. No, ya no perderá el tiempo aquí. ¿Y si ese bicho raro decide quedarse con sus amigos o algo así? No es que se lo pasara muy bien con sus parientes. Arrancó el coche lentamente y empezó a conducir fuera de la estación mientras murmuraba algo en voz baja. Podría habernos enviado al menos una carta para informarnos, pero esos malditos bichos usan lechuzas como cartas. No, hizo bien en no enviar una lechuza. Sí, nosotros también lo pensamos. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que casi se subía al coche cercano. Rápidamente giró el volante para recuperar el control antes de respirar hondo para calmarse. No funcionó, justo cuando el semáforo se puso rojo, se volvió hacia el origen de la voz y le gritó a la anciana que no debería estar aquí. ¿Quién coño eres tú y qué haces en mi coche? La profesora McGonagall ajustó su hechizo silenciador, pues había anticipado tal arrebato por sus observaciones del hombre. Luego respondió con calma. Tranquilo, señor Dursley, solo vengo a informarle que su sobrino Harry se escapó del colegio hace apenas unos días. No sé dónde está, ¿no lo habrá visto últimamente? Vernon respiró hondo unas cuantas veces más, procesando la información. Por un lado, se alegraba de librarse del chico. Una boca menos que alimentar, por otro, y si acababa muerto en algún callejón, y alguien, de alguna manera, relacionaba que el chico era en realidad su sobrino. ¡Qué vergüenza!
Su expresión facial se retorció, mientras finalmente decidía que simplemente no le importaba, que siempre podía negar cualquier relación con el chico. Estaba a punto de sonreír con satisfacción y llamar a Petunia para informarle de las buenas noticias, antes de darse cuenta de que tenía a esa mujer aquí con él para amortiguar el estado de ánimo. No lo he visto desde que lo dejé en el tren y no me importa si desapareció o si nunca regresó. Ahora, sal de mi coche. La profesora de transfiguración suspiró cuando un poco de saliva cayó sobre sus gafas, las frotó casualmente en el asiento cercano antes de responder. Muy bien, gracias por su honestidad, señor Dursley. Pero si lo encontramos, volverá con usted durante el verano. Que tenga un buen día. Vernon gruñó y se dio la vuelta una última vez, quizá con la intención de gritar un poco más, pero la bruja no estaba a la vista. Gruñó de satisfacción antes de empezar a tararear y conducir de vuelta a casa. Su familia sin duda estaría contenta con la noticia. Quizás podrían irse de vacaciones a algún sitio. Al fin y al cabo, habrá menos gastos este verano. Mimadora Tonks dejó la taza de té de la que estaba bebiendo. Estaba vacía. Mimadora, ¿quieres más té? ¿Otras bebidas? ¿Algo de comer? Suspiró mientras se recostaba en su sillón. Hacía tiempo que se había limpiado el polvo y, aunque antiguo, seguía siendo muy cómodo. No, Sirius, ya estoy completo, gracias por tu hospitalidad. Así que Harry regresó del futuro, vaya, qué historia tan interesante. Y al parecer ni siquiera puede compartir recuerdos, qué oportuno, ¿te unes a él para gastarme una broma? Sirius puso los ojos en blanco, pero tuvo que admitir que al principio pensó que Harry también le estaba tomando el pelo. Nadie usaría una historia tan disparatada para esto, profetizando el regreso de Voldemort, incluso sabiendo dónde están algunos de sus fragmentos de alma, todas sus habilidades mágicas siendo tan joven. Y lo más importante, la Copa de Quidditch es este verano. Para entonces sabremos si dice la verdad. Pero yo personalmente le creo, ¿cómo, si no, podría habernos aparecido aquí de entre todos los lugares? Se supone que solo yo y esa loca tenemos acceso a las protecciones, y me cuesta creer que ella pudiera hacerlo estando en Azkaban. Sí, supongo que tienes razón. ¿Y ahora qué? ¿Dijiste que querías invitar a mi madre a visitarnos? Sí, mimadora. Tú, ella y Harry son toda la familia que me queda. Tonks se hundió aún más en el mullido sillón. Claro que notó su expresión. Disfrutaba viéndola sufrir por no gustarle su propio nombre, incluso su madre estaría encantada de compartirlo con él, pero no podía arruinar una reunión familiar solo por sus caprichos infantiles. Buen. Buscó en el bolsillo de su uniforme de Auror y encontró su teléfono, un teléfono Muggle. Sirius quedó fascinado al instante. ¿Es este uno de esos ladrillos que usan los Muggles para charlar entre ellos? ¿No tienes un espejo mágico? Tonks puso los ojos en blanco antes de recordar. Claro. Estuvo en Azkaban cuando salieron los primeros teléfonos móviles. Sí, con esto puedo contactar a mis dos padres. Ella miró la señal. Apenas mostraba una barra, pero aún así sonrió. Bueno, no llamar, pero puedo enviar un mensaje. ¿Sabes, Sirius? Es raro que esto funcione aquí. Pensé que sería como Hogwarts o el Ministerio, donde no hay luz ni señal todo el tiempo. Sirius simplemente se rió en respuesta. A mi padre, Orión, nunca le gustaron mucho los Muggles, pero cuando descubrió que se perdía muchísima información por no tener una simple radio en casa, modificó las protecciones para que funcionaran. No tengo ni idea de cómo lo hizo, nunca me gustaron las runas ni nada de eso, pero probablemente funcione por eso, típicas travesuras de Slytherin. Tonks se quedó boquiabierta un momento antes de escribir una breve invitación para que su madre viniera a visitarlos esa noche, y, por supuesto, una larga explicación de que estaba sana y salva, que Sirius Black no era un loco ni un asesino en serie, independientemente de lo que escribiera la prensa mágica y Muggle. Y, por supuesto, una orden en mayúsculas para no mencionar esto a nadie más que a su padre. Quirrus Greengrass frunció el ceño mientras revisaba una y otra vez los extractos de Gringotts. Que su hija de repente apenas tuviera unos pocos knuts en su cuenta, y gastarlo todo en ingredientes mágicos. Dejó la carta y reflexionó, ¿una estafa, un fraude de precios? No, su Daphne jamás caería en eso. Ah, pero era tan joven, ¿y si se enamoró de alguien y ese alguien lo usa para explotar su riqueza? Eso, es una posibilidad, por pequeña que sea. Se escribió una nota para sí mismo, para comprobar si alguien vendía esos ingredientes en el mercado negro. Eran bastante raros. Si se revendía, seguro que se notaba. De repente recordó por qué la fecha de compra le sonaba tanto. Era justo antes del accidente escolar de Astoria. Se dio una palmada en la frente.
Claro, qué tonto soy, estaba loca por curar a su hermana, con solo 3 años de escolarización. Bueno, oí que Madame Pomfrey ya le dio una reprimenda por eso. Se levantó del escritorio y empezó a caminar. Sí, sabía que podía aparecerse donde quisiera dentro de los límites de su mansión, pero caminar simplemente le permitía pensar mejor. Además, no quería convertirse en ese mago ridículo cuyos músculos se atrofiaron tanto que nunca podría caminar, solo aparecerse por ahí. Pero esa mezcla que preparó mi hija mayor sí hizo algo. La maldición de Astoria desapareció por un momento, solo para intensificarse más tarde antes de volver a la normalidad, al menos así fue anoche. Me pregunto cómo estará ahora, debería revisar su estado de nuevo. Unos minutos después ya estaba junto a la puerta de su dormitorio. Toc toc. Astoria, soy yo, ¿puedo entrar? Adelante, papá. Las puertas se abrieron sin un crujido cuando Kirus entró. Astoria lucía mejor que cuando la recogió en la estación. ¿Cómo te sientes ahora? La niña dejó el cuaderno en el que estaba dibujando y sonrió en respuesta. Mucho mejor, de hecho mejor que de costumbre. Kirus agitó su varita para inspeccionar su condición, luego frunció el ceño. La maldición parecía más débil. ¿Qué exactamente te dio de beber tu hermana? La chica rubia se encogió de hombros. No tengo ni idea. Al menos no era tan asqueroso como la medicina que suelo tomar, tenía un ligero sabor a fresa. Sabes que me gustan las fresas, ¿verdad? ¿Por qué mi medicina habitual no sabe así? Kirus se giró hacia la puerta. Necesito saber qué fue, sé que tenía buenas intenciones, pero no puedes beber pociones experimentales. Solo terminó tercer año. ¿Cuánto podría saber? ¿Y si empeora tu condición? Astoria apartó la mirada. Es mejor intentarlo que vivir así. Confío en Dap, y tú también deberías. Además, la obligué a beberlo ella misma primero, así que sabía que no era una broma ni nada por el estilo. Ya veo, le preguntaré yo mismo entonces. Tu hermana está en su habitación, ¿verdad? Astoria simplemente se encogió de hombros. Probablemente, compruébalo tú mismo. Kirus se quedó en silencio y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás. Luego caminó hacia la habitación cercana, queriendo tener una conversación con ese alborotador. Toc toc. Daphne, soy yo, ¿puedo entrar? Pero no hubo respuesta. El hombre frunció el ceño y gritó más fuerte. Dap. ¿Estás aquí? El silencio continuo lo puso nervioso, frunció el ceño y empujó la puerta. La habitación estaba vacía. Mirando a su alrededor, vio que su equipaje estaba casi intacto, como si no le importaran los libros ni el material escolar. Vio un montón de notas relacionadas con la maldición de Astoria. Francamente, apenas entendía lo que estaba escrito dentro. ¿De verdad enseñaban esto en Hogwarts? ¿Incluso en tercer año? Y él pensaba que Severus Snape era un profesor terrible. Entonces su mirada se posó en una carta sobre el escritorio. La recogió. Voy a visitar a mi amiga. Quizás me quede a dormir allí, así que no me esperen en casa hoy. Daphne. Frunció el ceño antes de decidirse a escribirle una lechuza a Tracey Davis para preguntarle qué pasaba, pero un repentino alboroto cerca de la Red Flu le llamó la atención. Bajó corriendo hacia la sala donde estaba la Red Flu. El invitado en su casa era de hecho Tracey Davis. Señorita Davis. ¿Qué hace ahí? ¿No estaba Daphne con usted? Buenas noches, señor Greengrass. He notado que Daphne parecía un poco decaída últimamente, así que decidí animarla visitándola. ¿Por qué supuso que Dap estaba en mi casa? Kirus desdobló lentamente la carta y se la entregó. Los ojos de Tracey recorren rápidamente el trozo de pergamino. Daphne. Dormir en casa de una amiga. Pero si no estaba en mi casa. Sus ojos se abrieron mientras conectaba los puntos. De ninguna manera. ¿Encontró a otra amiga además de mí? Kirus tenía una mirada seria, sabía que Tracey era la única amiga de Daphne, pero decirlo tan descaradamente un momento. ¿Pero dónde estaba Daphne entonces? ¿Quién era su nueva amiga? Las dos chicas acaban de llegar a la casa de la familia Black, y Sirius Black les estaba dando un recorrido por los alrededores. ¡Guau! Mira este lugar. ¿Cuántos libros? Sí, es una biblioteca bastante bonita, mucho más grande que la modesta que tiene mi familia en casa. Daphne inspeccionó rápidamente varios libros al azar mientras pasaban y frunció el ceño. Aunque la mayoría de los libros aquí parecen oscuros e ilegales, me pregunto cuántos de ellos son sobre maldiciones. Sirius rió entre dientes ante el comentario, pero seguía sonriendo. Pensar que Harry había invitado a una chica a casa a esa edad, y vaya, no a una, sino a dos. Le recordó sus días de colegio. Entonces se giró hacia la chica rubia para responder. Sí, señora Greengrass, la familia Black era bastante oscura en mi época.
Los pocos buenos se casaban y rara vez regresaban, como la abuela de Harry, o incluso eran exiliados, como Andrómeda. Aún así, todos eran Slytherin, sin querer ir en contra de las tradiciones familiares. Sus ojos brillaron al inflar el pecho. Yo mismo era un bicho raro, un Gryffindor. Daphne fingió que eso era una novedad para ella y le dio a Sirius la mirada de sorpresa que él esperaba. Mientras tanto Hermione ya estaba hojeando libros y juntando una pila para leer. Mientras Sirius comenzó a divagar sobre sus días escolares, Daphne todavía lo entretenía como una buena oyente. Aunque Harry compartía algunas de esas historias, uno de los legendarios merodeadores de la escuela todavía tenía un montón de ellas por contar. Bueno, hasta que vio a un chico de cabello negro que venía hacia ellos. Sin duda había escuchado la conmoción en la biblioteca. La pareja no intercambió palabras, solo sonrió, apresuró sus pasos y finalmente se abrazaron al encontrarse entre los estantes, compartiendo incluso un largo beso. Sirius se quedó con la boca abierta, antes de cambiar su expresión a una sonrisa orgullosa y darle a Harry 2 pulgares hacia arriba detrás de la espalda de Daphne. Luego decidió darles algo de privacidad y dejarlos solos en silencio. ¿Por qué siempre te extraño tanto, aunque no nos veamos desde hace solo un par de días? Harry rió entre dientes en respuesta. Fueron días muy largos, ¿no es así, Dap? Aunque, levantó una ceja y esbozó una sonrisa burlona. Quizás te enamoraste demasiado de mí. Daphne golpeó juguetonamente al chico de cabello negro en el hombro, luego se rieron juntos y se adentraron más en la biblioteca, donde ambos se desplomaron en un sofá, con sus brazos alrededor del cuello del otro en un abrazo. Entonces, ¿qué se siente al finalmente escapar de la escuela? Este lugar es seguro, ¿verdad? Harry sonrió, aunque con una sensación agridulce. Dumbledore estaba allí cuando me desvanecí, creo que atacó los cabos y nos encontró aquí. Sirius estando conmigo probablemente le daría una pista de dónde estoy exactamente. Debería haber viajado al extranjero antes de desvanecerme para que no buscara aquí. Daphne le dio una palmadita en la cabeza. Listo, siempre puedes hacer eso en la siguiente vuelta, ¿no? Unas vacaciones de verano de verdad sin estar encerrado en la habitación estarían genial, ¿no crees? Sí, eso suena bien. Por cierto, ¿cómo te fue con la curación de tu hermana esta vez? El rostro de Daphne adoptó una expresión compleja. Extrañamente, se curó durante unas horas, luego recayó con más fuerza, pero luego mejoró de lo normal poco después de volver a casa y no parece estar mejorando. Al principio me entró el pánico, pensando que lo había empeorado. Aprendí bien pociones, pero la maldita maldición no está documentada en ningún sitio. No tengo ni idea de por qué actúa así. Harry le apretó la mano con cariño. Lo sé, Dap, las maldiciones son duras, pero no te rindas. Un pequeño paso adelante y estarás un paso más cerca. Además, tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Sí, tienes razón. Supongo que es hora de volver a estudiar, hay muchísimos libros aquí, dijo riendo. Deberías haber visto a Hermione. Soltó el equipaje y se metió de lleno en las estanterías. Harry sonrió. Suena muy propio de ella. Hablando de libros, la mayoría de los que hay aquí tratan sobre magia oscura u otra magia ilegal, como seguro ya habrás notado. Daphne puso los ojos en blanco. Y ya he recopilado la lista de títulos en mi mente. Hay bastantes tomos sobre maldiciones, incluso una docena de las llamadas maldiciones de linaje. Quizás eso te ayude en tu búsqueda. Los ojos de la chica rubia se iluminaron mientras levantaba a su novio del sofá. ¿Qué estamos esperando? Vamos. Y así, el trío de estudiantes quedó perdido en la miríada de libros de la biblioteca Black. Quirus Greengrass fruncía el ceño mientras deambulaba por la calle Mugle conocida como Grimmauld Place. Estaba seguro de que su hija se había aparecido allí. Ni siquiera sabía que sabía cómo hacerlo. Verás, en lugar de esas antiguas barreras de rastreo que solo indicaban la ubicación actual, las barreras de rastreo de su familia mostraban la ubicación y la anotaban en un pergamino cada vez que cambiaba, con marcas de tiempo, por supuesto. Nunca lo admitiría entre sus conocidos sangre pura, pero la idea la tomaron prestada de los mugles. Tales protecciones se instalaron para cada miembro de su familia, lo que ayudó a prevenir algunos accidentes. Principalmente, la maldición sobre Astoria, que se manifestó en un momento desafortunado, pero era la maldición de la familia. Uno nunca podía estar seguro, todos aquellos con sangre Greengrass podían ver la maldición estallar en cualquier momento. Claro, tenían algún medicamento para prevenir el dolor cuando ocurría, pero el cuerpo aún se debilitaba con cada brote, lo que eventualmente conducía a una muerte prematura con el paso de los años.
El pergamino tenía una entrada para la habitación de Daphne, la siguiente, la calle Grimauld Place, y entonces, estaba vacío. Como si estuviera en un lugar protegido contra tal vigilancia. Oh. Un lugar especial donde no se podía escribir. Después de todo, había revisado la sala 3 veces, y seguía funcionando. Imagínense la sorpresa de Kirus cuando revisó las protecciones de su mansión y vio que no era un traslador ni un viaje por la red Flu. Daphne simplemente se había aparecido. Y maldita sea esta calle Mugle, le costó un buen rato encontrarla. Apenas había atracciones aquí, ¿qué haría una bruja en este lugar entre mugles? Kirus cerró los ojos para concentrarse, como aprendió una vez, intentando percibir cualquier magia cercana. Cualquier cosa. Entonces abrió los ojos de golpe y vio a una persona conocida. Andrómeda Tonks. Pero antes de que pudiera llamarla, ella dio un paso más y desapareció ante sus ojos. Kirus frunció el ceño al entrar en el mismo lugar. Dio un paso adelante, y no pasó nada. Sus hechizos no le devolvieron nada, como si no hubiera usado magia allí. El último hechizo usado en este lugar fue, aparición de Andrómeda Tonks. Siguió lanzando hechizos para analizar qué demonios había pasado, pero no encontró nada. Así que dedujo que se trataba de algún tipo de lugar mágico, un lugar mágico bien protegido, ya que no tenía ni idea de que estaba allí ni de cómo entrar. Y pensando lógicamente, su hija también estaba adentro, ¿dónde más podría estar? Entonces escribió una carta a Andrómeda y envió uno de los búhos de la familia al cielo, el cual, como era de esperar, simplemente dio vueltas a su alrededor y regresó con él, lo mismo que ocurrió cuando intentó hacer lo mismo con Daphne. Instaló una pequeña sala para vigilar la entrada y se retiró a una cafetería cercana, donde echó un vistazo al menú y eligió uno de los platos más nuevos. Una tarta de queso. Probar comida nueva era su pasatiempo, y si era algo rico, podía hacer que los elfos domésticos aprendieran la receta y se la cocinaran de vez en cuando. También funcionaba de maravilla para entretener a los socios. Dejó que los búhos picotearan algunos bocadillos cerca de la ventana, con la orden de volar cuando alguna de las brujas estuviera alcanzable. En cuanto alguno de los dos saliera de allí, lo sabría. Entonces empezó a comer el pastel, con la vista puesta parcialmente en la sala de monitoreo. Y una sonrisa dichosa se extendió en su rostro mientras olvidaba sus preocupaciones por un momento, concentrándose en la comida. Delicioso. Capítulo 28. C28. Quaffle, un fanfic de Harry Potter. Kirus ya se estaba quedando dormido cuando la cafetería estaba a punto de cerrar. Los empleados seguían sonriendo y sirviéndole más y más tartas de queso. Le gustó mucho el postre, así que siguió pidiendo más y dejando propinas muy generosas, tan generosas, de hecho, que los empleados nunca le pidieron que se fuera, incluso si la cafetería estaba cerrada por ahora, a juzgar por el cartel del horario de atención colgado en la pared. De repente, sus ojos soñolientos se abrieron de par en par, mientras la sala que había preparado se iluminó y comenzó a enumerar nombres, hasta que el pergamino se rompió. Alguien rompió su sala. Maldijo y agitó su varita, reparando el papel. Mirando rápidamente los nombres escritos justo antes de que la protección fuera destruida, frunció el ceño al reconocer algunos. Eran aurores y magos de ataque muy conocidos. ¿Qué hacen ahí? Se puso de pie y se apresuró a investigar el lugar. Después de todo, se suponía que su hija también estaría allí. Por supuesto, no olvidó dejar un fajo de billetes en la mesa al salir. Disfrutó mucho comer en ese lugar. Alastor Moody había visto la protección desde kilómetros de distancia, por desgracia, la velocidad era más importante, simplemente encogió la cabeza hacia un lado, haciendo un gesto a uno de sus compañeros aurores, más competente en deshabilitar tales cosas, para que se encargara de ello. Dejar una forma para que sus enemigos monitorearan lo que estaba sucediendo no era una buena idea. Entonces se apresuró. Se preguntaba si habría más defensas además del encantamiento Fidelius, quizás los Black pensaron que era suficiente. Pero al ser principalmente una familia slytheriana, debían esperar traiciones o algo así, a menos que, quizás debido a que la familia Black llevaba tiempo en decadencia, las protecciones habían expirado hacía tiempo y ya no funcionaban, se apresuró lentamente, esperando que al menos algunos encantamientos desagradables se le acercaran por intrusión. Había que mantenerse siempre alerta. Cojeando por la puerta con su pierna de palo, examinó el lugar. Por desgracia para él, la mansión estaba demasiado saturada de magia, siendo esa magia el encantamiento Fidelius, que le impedía ver a través de todo el edificio. Como mucho, podía abarcar unas pocas paredes a la vez.
Aún así, estaba bien, no estaba solo. El propio ministerio se unió a esto como una oportunidad para finalmente capturar a Sirius Black, así que deberían encontrar a los objetivos, eventualmente. Y si no, su ojo mágico giró en su cabeza mientras miraba a Albus de nuevo, seguía trabajando en ese encantamiento rastreador de la barrera de sangre. Alastor maldijo bajo su nariz rota. Dumbledore estaría en un buen lío después de esto. No dudó ni por un instante que al menos uno de los otros aurores reconocería la barrera de sangre, y lo reportaría al ministerio al Snob Sangre Pura que pagara más por información tan picante. Después de todo, era ilegal y magia oscura. Lo irónico era que lo habían declarado ilegal, nada menos que el propio Albus. Aún de pie en la entrada, lanzó un hechizo para la comunicación entre los líderes del escuadrón. Aún estaba en fase de prueba, una invención del Departamento de Misterios. Soy yo. Reporta. ¿Has encontrado algo interesante? Los capitanes del escuadrón de aurores al otro lado sin duda reconocieron la voz gruñona. Sí, ojo loco. Hay un montón de hechizos de cocina que se usan en la cocina, además de algunos encantamientos de empaquetado y encogimiento increíbles en la biblioteca. No estoy seguro de cuántos libros había aquí antes, pero ahora está vacía. Por nuestra parte, encontramos un retrato que pudimos interrogar, pero solo nos insultaba. Lo silenciamos por ahora. Preferiría que otro equipo lo interrogara. ¡Qué locura! Nuestro escuadrón se enfrenta a un elfo doméstico hostil. Ha matado a 3 de nosotros, pero con suerte lo capturaremos pronto. Cuidado, idiota. Maldición, olvidé que esta cosa sigue encendida. Soy un experto en protecciones. Usamos una protección de detección de vida para toda el área que instalamos antes. Nos dimos cuenta de que ahora hay 6 magos menos, nuestros aurores siguen contabilizados, aunque 4 están gravemente heridos, así que sospecho que los objetivos podrían haber escapado. Pero todas las protecciones antiteletransportación estándar siguen activas. Modi frunció el ceño mientras escuchaba la charla. Claro, siempre cabía la posibilidad de que la comunicación estuviera comprometida y que una o incluso todas las comunicaciones fueran realizadas por el enemigo. Siempre hay que asumir lo peor. Vigilancia constante. Pero aún así, ni siquiera él podía creer que este equipo, compuesto no solo por sus aurores de confianza, sino por casi la mitad de los aurores del ministerio, debido al gran objetivo de capturar a Sirius, fracasara en ese lugar. Rayos. Incluso había algunos dementores rodeando el lugar, así que debieron haber escapado bajo protección otra vez, con algún método de transporte desconocido. Su ojo mágico giró de nuevo para ver cómo estaba Albus. Parpadeó un par de veces, confundido. Parecía que, Albus casi había terminado, y Quirus Greengrass yacía aturdido a un lado, probablemente derribado por Severus mientras Dumbledore se concentraba en sus hechizos. ¿Qué hacía allí? Corrió hacia Dumbledore ya que sospechaba que el niño y Sirius ya estaban lejos. Debían seguir el plan y correr a su nueva ubicación. Así que volvieron a arder, Albus? ¿Y ahora a dónde? Sí, Alastor, aunque me sorprendieron una vez más. Mi hechizo sigue rastreando al chico, están en Hogwarts, nada menos. Empecé a desactivar las barreras de la escuela para que todos pudiéramos seguir. Severus se apresuró primero. Probablemente planeaba aparecerse en su casa y luego ir por la red Flu a la escuela. Después de todo, como profesor, está conectado a la red Flu. El viejo Aurora sintió con la cabeza hacia Fawkes. Entonces, ¿por qué no simplemente lanzarles fuego? Dumbledore cerró los ojos un momento antes de responder. Por pura casualidad, mi encantamiento mostró la ubicación mientras el chico se movía. Apareció en el 7º piso luego, la ubicación desapareció. Me temo que está en una habitación muy especial del colegio. No creo que tengamos forma de entrar si sabe usarla correctamente, lo cual supongo que sí tendremos que esperar a que se queden sin comida y salgan. Dudo que hayan tenido tiempo de prepararse mucho. La voz del director se fue apagando cuando una aurora apareció cerca de ellos con una carta en sus manos. Dumbledore, dejaron una carta dentro. Intentamos abrirla buscando pistas, pero parece que está muy encantada. Quien intentó abrirla, se puso rosa, me refiero a su piel, cabello, ropa, todo. Y no parece que vaya a salir fácilmente, pero mientras esto sucedía, una voz anunció que era una carta dirigida solo a Albus Dumbledore. Un momento. Se llevó la mano a la oreja, pues acababa de recibir una notificación. Esto acaba de llegar directamente del ministerio, parece que... Abrió los ojos de par en par. Sirius Black ya no es de matar al instante, sino que están considerando un juicio para él. Pasó un minuto de silencio mientras ambos magos procesaban la nueva información.
Antes de que Dumbledore tomara la carta e intentara escanearla con varios encantamientos, su expresión se relajó un poco al reconocer la familiar superposición de hechizos, a menudo usada por los merodeadores cuando eran leyendas en el colegio. Se protegió con múltiples capas, por si acaso, uno nunca podría subestimar las habilidades de broma de Sirius Black, luego transfiguró una piedra cercana en manos hechas de piedra y las usó para abrir la carta. Debido a que la firma mágica coincidía con la de la persona esperada, no ocurrió nada. El sobre simplemente cayó al suelo, ya que la carta estaba en manos del constructor de piedra. Así que el director se relajó aún más, luego tomó una pluma para copiar el contenido en otro pergamino y lo tomó para leerlo, mientras Moody se quejaba de tanto alarde para nada, y luego dirigió su ojo mágico hacia la carta que aún sostenía la transfiguración de Dumbledore. Simplemente ajustando su ojo, logró que no viera a través de la carta y pudiera leerla de lejos. Querido Albus Dumbledore de muchos títulos. Mi ahijado, a quien no he visto en mucho tiempo, me ha contado que has sido un profesor muy travieso. Te metes en la mente de los estudiantes por capricho, incluso les das caramelos de limón con suero de la verdad. Ni hablar de la protección antisangre y los encantamientos de rastreo que llevas. Si crees que le ha pasado lo peor al chico, piénsalo de nuevo. Por razones que no puedo explicar, simplemente no te deja entrar en su mente, pero está abierto a la idea de una conversación bajo la influencia del suero de la verdad, siempre que las preguntas se las hagan primero sus amigos y sean aceptables para responder. Harry me ha asegurado que tendríamos vistas a la cancha de Quidditch desde donde nos alojamos. Si estás de acuerdo con todo esto, simplemente marca un rol con una escoba. Verás, hemos añadido una condición complicada al lugar en el que estamos. Harry me aseguró que, hasta que no lo hicieras y tuvieras buenas intenciones, no podrías entrar. Si no, afronta las consecuencias. Gracias al señor Tonks, sabemos que la ley está de nuestra parte. Harry, bajo el suero de la verdad, testificó que le leías la mente varias veces. Además, lanzaste hechizos que revelaron la compleja capa de encantamientos de rastreo que tienes sobre él. Recuperamos la memoria y la enviamos a los lugares necesarios. Se entregará donde sea necesario si tomas más medidas contra nosotros. He oído que el ministerio estaría encantado de obligarte a dimitir e impedir que vuelvas a entrar en Hogwarts. Tu antiguo alumno y el mayor merodeador de todos los tiempos. Padfoot. P.D. Apreciaría que mantuvieras a esos snobs del ministerio alejados de nuestro conocimiento mutuo cuando llegue el juicio del que probablemente ya has oído hablar. Se quedaron en silencio un minuto, procesando lo que habían leído. Pero la maldición de Alastor lo sacó de su estupor. Al mirarlo, Albus abrió mucho los ojos. Su viejo amigo estaba sonrosado. Al mirarse las manos él también estaba sonrosado. ¿Pero cómo? No activó ningún hechizo. Incluso usó un constructo para abrir el sobre. Sus ojos brillaron. Claro. El sobre. Mirando a su alrededor, el sobre se disolvía lentamente en una especie de niebla rosa, que se disolvía en el aire, invisible a la vista, pero incluso la hierba a su alrededor cambiaba de color lentamente. Como si esperara algo así, Albus dio vuelta la carta, y sí, había una línea más en el otro lado, en letra pequeña. PPS. La barba rosa te sienta bien. La leyó y se echó a reír, le habían hecho otra broma, como en los viejos tiempos. ¿Y tuviste que soportar su compañía durante 7 años? Moody arqueó una ceja mientras intentaba varias contramaldiciones hasta que finalmente logró que sus colores volvieran a la normalidad. El director rió entre dientes un poco más mientras deshacía los encantamientos en sí mismo también. Fue una lección para él también. La mayoría de los escudos que lanzó no eran cúpulas completas, solo paredes curvas contra él y la broma potencial, no debería aflojar en el futuro y siempre lanzar escudos de cúpula con cualquier individuo bromista cerca. ¿Sufrir? No, es precisamente gente como él la que anima la escuela, aunque a veces se pasaban de la raya. Para los slytherinos eran como matones. Supongo, por cierto, señaló con la barbilla a la estupefacta figura rosada sobre el césped, ¿qué demonios hace el jefe de la familia Greengrass en un lugar como este? Olvidé preguntar debido al revuelo de esa carta. Las gafas de Dumbledore brillaron al recordar que Quirrell yacía allí. Rápidamente liberó el hechizo de Snape para permitirle moverse de nuevo. Estar estupefacto no significaba que no pudiera oír, sin duda lo oía todo. El señor Greengrass gimió al levantarse y estirarse, y luego se rascó la nariz. Le molestaba constantemente mientras estaba allí acostado. Luego echó un vistazo rápido a un pergamino de su bolsillo, como si confirmara algo, y solo entonces se giró hacia los otros hombres.
caballeros no presentaría cargos, ya que, según su conversación, entendí aproximadamente lo que sucedió aquí. ¿Me podría explicar qué tiene que ver mi hija con esto? Al parecer, está en Hogwarts ahora mismo. Su ubicación anterior era aquí bajo el mando de Fidelius, si es que entendí bien. Alastor y Albus intercambiaron miradas de sorpresa, y luego ambos negaron lentamente con la cabeza. Que ellos supieran, ni Harry ni Sirius tenían relación alguna con una chica Greengras, así que ¿qué podían decir en respuesta? Aún así, el pergamino que el otro mago les mostraba era una especie de protección de rastreo que la gente usaba para identificar a sus familiares. No podían negar los hechos. Esa chica estaba, de alguna manera, junto con Harry Potter y Sirius Black. Por supuesto, había informes de la desaparición de 6 firmas vitales, que abarcaban a Harry, Sirius, Andrómeda y Nimadora, y al parecer la señora Greengras también estaba con ellos. ¿Y quién más? ¿Quizás Ted? Dumbledore suspiró al terminar de bajar las protecciones escolares, sin más distracciones. Luego se giró hacia su amigo tuerto. Las protecciones están bajadas. Nos vemos en la escuela. Alastor respondió con un gruñido, envió un aviso a sus compañeros aurores y se apareció. Entonces Albus se giró hacia el señor Greengras. En cuanto a ti, Quirrus, puedes unirte a la diversión en Hogwarts si así lo deseas. Todos los aurores vinieron a capturar a Sirius Black y a rescatar a Harry Potter. No sé cómo tu hija se metió en esto, pero podría estar con ellos. Las protecciones están caídas, así que conoces el lugar. Quirrus asintió lentamente en respuesta. Luego también se desapareció, todavía preguntándose qué demonios hacía su hija en compañía del niño que sobrevivió y el hombre más buscado de Gran Bretaña, bueno, el más buscado por ahora. Oyó por casualidad que comentaban que su juicio probablemente estaba en marcha. Dumbledore seguía de pie en el césped mientras acariciaba a Fawkes y observaba cómo los aurores se aparecían. Él mismo no tenía prisa. Esa carta alivió un poco sus preocupaciones. Claro, podía ser una trampa, pero al menos se encontraría con el chico cara a cara, ¿no? Podría comprobarlo entonces. Tampoco tenía prisa, ya que toda la búsqueda en la escuela ahora era un poco inútil. Los aurores no sabían de la sala de los menesteres. Bueno, solo le habló a Modi sobre el lugar. A menos que salgan de la sala, estarán a salvo allí. Entonces recordó exactamente cómo debía informarles de su acuerdo y gimió. No era fanático de las escobas. De vuelta en la sala de los menesteres, Sirius se estaba riendo a carcajadas cuando miró por la ventana y vio a Dumbledore, todo sonrojado, intentando marcar un gol. El anciano no era muy buen volador. Normalmente viajaba con Fawkes si surgía alguna necesidad urgente o simplemente aparecía. Mientras tanto el trío estaba un poco deprimido. Todos esos bucles y nunca intentaron simplemente escribir una carta al director y responder preguntas selectivamente. Bueno, Harry intentó esto en uno de sus bucles iniciales, pero Dumbledore echó un vistazo a su mente de todos modos después de todo este cuestionamiento. Pero ahora, con la habitación protegiéndolos de eso, fue una idea novedosa de Andrómeda cuando le explicaron cómo funcionaba la habitación. Y, sorprendentemente, la habitación podía imponer reglas tan raras como esta. Esconderse en la habitación fue una idea de último momento, pero no tenían tiempo suficiente para conseguir comida para mucho tiempo. Con tanta gente allí, les alcanzaría para unos días como mucho. Incluso la cocina de Hogwarts estaba casi sin provisiones, ya que todos los estudiantes estaban fuera del castillo, y la mayoría de los profesores también. Pero con suerte, si la charla con Dumbledore va bien, no tendrán que pasar más vueltas escondidos. Albus Dumbledore inspeccionó el armario de útiles de Quidditch de la escuela mientras agarraba una de las escobas y la Quaffle se dirigía al estadio. La carta fue inesperada, pero aún así bienvenida. Leyó la mente del chico hacía apenas una semana. Por muy talentoso que fuera el señor oscuro, aún sería posible salvarlo en caso de una toma de posesión, pero a juzgar por la carta, parecía que seguía siendo Harry. Tom era demasiado cobarde como para arriesgarse a verlo cara a cara. Cuando llegó al estadio, miró a su alrededor, como era de esperar, los aurores lo observaban fijamente. La mayoría venían a buscar a Sirius Black, y ahora sabían que estaba en Hogwarts. Debido a la notificación del ministerio sobre un posible juicio a Sirius Black, no se esforzaron mucho, pues sabían que sus órdenes pronto cambiarían. Tampoco tenían idea de cómo había sucedido. No, esa carta de Sirius sí mencionaba al señor Tonks, siendo abogado, quizá también vio la manera de limpiar su nombre, sí, quizá. Mientras veía aún tantas miradas de desconcierto en los aurores que registraban los terrenos de la escuela, se rió entre dientes mientras su rostro se sonrojaba aún más. Ah.
No hay nada mejor que un ejercicio rápido después de un día estresante, y con esas palabras se elevó a los cielos. La escoba se tambaleaba y era difícil de controlar. Albus frunció el ceño mientras intentaba recordar la última vez que había volado con una escoba, debía de haber sido décadas, sí, un carruaje testral flotante era mucho más cómodo, o flu, porque aparición, y, por supuesto, llamas, pero eso a veces fallaba si Fawkes estaba irritado o había renacido recientemente, tomó nota mental de reemplazar todas las escobas de la escuela y al diablo con los gastos. Los estudiantes podían morir así. La Quaffle casi se le resbaló del brazo, por lo que tuvo que quitar una mano de la escoba para atraparla. Entonces se tambaleó hacia un lado, hizo un giro invertido y sintió que su última comida salía de su estómago, pero la contuvo. Finalmente, después de unos minutos, logró estabilizar la escoba y dirigirse hacia los objetivos. Ciertamente no fue tan fácil como lo hicieron parecer los estudiantes, incluso dejar caer la pelota a través del aro fue un desafío, especialmente con una escoba tan mala como esta. El director apuntó con cuidado y lanzó, pero quizás la fuerza de su brazo ya no era la de antes, la trayectoria también estaba un poco desviada. Suspiró y voló hacia abajo para atrapar la pelota. Solo Sirius y sus amigos podían inventar una condición tan estúpida, apuesto a que estaba observando desde algún lugar de la habitación. Un vistazo rápido a la escuela confirmó sus sospechas. El castillo tenía una ventana extra en el 7º piso. Como director durante tanto tiempo, podía reconocer cada habitación desde fuera del castillo. No tardó mucho en encontrar la que no encajaba. Un pensamiento repentino interrumpió sus cavilaciones. Ahora que lo pienso, la carta nunca mencionó que la magia no estuviera permitida. Entonces, el director echó a volar lentamente hacia abajo, tan lentamente como la pobre escoba le permitía mientras su mente se concentraba, y con un poco de magia sencilla sin varita, la Quaffle que caía se detuvo, luego dio una vuelta en U y voló hacia él. La golpeó con la escoba, solo para presumir, y luego continuó controlando el balón mientras pasaba por la portería, sin siquiera tocar el aro, justo en el centro, y aterrizó, algo avergonzado mientras algunos aurores cercanos lo aplaudían. Aún así, fue toda una experiencia. Tras su ejercicio, Dumbledore esperó un tiempo a que disminuyera la afluencia de aurores. Después de todo, no encontrar nada durante horas afectaba tanto al cuerpo como a la mente. Seguramente habrían alegado la incompetencia de Dumbledore para esta posible pista. Entonces, el ministerio envió otra notificación. Al parecer, finalmente se decidió que Sirius Black tendría un juicio después de todo, y su orden de arresto fue suspendida por el momento, lo que provocó que los pocos aurores que quedaban disminuyeran aún más. Albus observó a los que procedían con fascinación, ahora tenía aún más curiosidad por saber qué hizo exactamente Sirius para que el ministerio retrocediera, aún así, tendría sus respuestas, con suerte pronto. El director subió al 7º piso y cruzó tranquilamente el pasillo hacia una puerta que le gustaba mucho. De una habitación donde, de hecho, guardaba sus objetos de valor, por desgracia, ahora no podía acceder a ella. Caminó de un lado a otro, 3 veces, pensando en una habitación en la que se encontraba Harry Potter y, como era de esperar, apareció la puerta. El director probó el picaporte, pero la puerta no se movió. Sonrió al darse cuenta de que la habitación no solo había sido convocada, sino que probablemente estaba protegida de forma similar a su propia bóveda. Como se llevaba bien, no perdió el tiempo intentando usar el polijugo de Harry ni métodos similares, y simplemente llamó a la puerta. No había pasado ni un minuto cuando vio cómo la puerta cambiaba. Un objeto redondo de cristal apareció en la parte superior. Dumbledore lo reconoció como una especie de agujero de puerta que solían usar los muggles. Por alguna razón, no era muy popular en el mundo mágico, pero aún así era un buen invento. Entonces le pasaron un pequeño pergamino por debajo de la puerta para que lo leyera. Albus agitó su varita para convocarlo más cerca y encontró un largo requisito de entrada. Una habitación donde cualquiera que lance magia o use elementos como pociones o cualquier otra cosa que afecte directa o indirectamente a otro dentro de la habitación sin su consentimiento previo explícito es expulsado de la habitación, y donde cambiar esta regla de entrada está prohibido y entrar de cualquier otra manera está prohibido, pero se permite la invocación de la puerta. Estaba bastante bien organizado, pero aún así era un poco complicado. Albus esperó a que la puerta desapareciera y luego intentó el método indicado para invocarla. Maldijo en silencio a Sirius, pensando que marcar el gol probablemente era una broma suya. Si hubiera venido sin hacerlo, probablemente lo habrían dejado dentro también, con esas reglas protegiéndolos. Esta vez logró tirar de la manija y entrar.
Bienvenido, Albus. Andrómeda Tonks asintió hacia su antiguo maestro cuando lo encontró adentro. Dumbledore saludó al entrar, el largo pasillo. Nunca imaginó que la habitación podía llegar a ser tan grande. La señora Tonks se rió entre dientes. Puedes mirar boquiabierto más tarde, la cena se va a enfriar. Ven aquí, los demás te esperan. El director parpadeó, asintió y echó a andar. Por el camino vio una gran sala, que le resultaba extrañamente familiar a la biblioteca de la mansión Black, solo que no estaba vacía. Esta estaba a rebosar de libros. También había algunas pilas cerca de los sillones, varias notas y griega. ¿Bolígrafos muggles? Como si alguien estuviera investigando. Al pasar, vislumbró los títulos de una pila. ¿Trataba sobre maldiciones de linaje? Albus no tuvo tiempo de pensar en ese tema en particular cuando finalmente llegó a lo que parecía un comedor. Había una mesa larga. En un extremo, estaba sentado Sirius Black. El otro estaba vacío, aparentemente para él. Luego, todos los demás se sentaron más cerca del extremo de la mesa de Sirius, Tonks, Harry, la chica Greendras, así que de verdad estaba allí, y Granger. ¿Qué hace aquí? Andrómeda se dirigió al extremo de la mesa y se sentó también cerca de Sirius. Sirius rompió su estupor con algunas palabras. Bienvenido Albus, siéntate, tenemos mucho que discutir, pero disfrutemos nuestra comida ahora. Todos los demás asentían, saludaban con la mano o decían sus propios saludos. Así que el director les devolvió el saludo y se sentó en su asiento, entonces notó que ya estaban comiendo. No pudo decir qué era, pues nunca había comido algo así, parecían grandes, panqueques. Con jamón, champiñones y tomates encima. Y una especie de cosa amarilla debajo, quizás era queso. Por costumbre de guerra, lanzó algunos hechizos más sin varita para inspeccionar su comida. Claro, la habitación no permitía usar objetos como bromas con él, pero podrían haber añadido o lanzado algo sobre la comida antes de que entrara. Un momento después, sus hechizos le dieron luz verde. No había veneno. De hecho, uno de ellos incluso le dio una lista de ingredientes. Y sí, adivinó la mayoría, pero no era un panqueque, era harina, agua, aceite, levadura, sal y azúcar mezclados, casi como masa de pan. Ah, y parecía que había tomates encima, debajo del queso. ¿Y algunas plantas? Orégano era una especia, aunque no muy usada, al menos en su paladar habitual. Claro, había venido a hablar, pero ahora sentía curiosidad por el sabor de aquello. Siendo tan viejo, era raro encontrar un plato que no hubiera probado nunca, aunque últimamente rara vez se aventuraba en el mundo muggle, y eran ellos los que solían inventar nuevos platos. Cortó una rebanada y sintió que la base del plato se agrietaba por algunos puntos, ya que estaba un poco aireada por dentro, probablemente debido a la levadura. Tomó el trozo con un tenedor y se lo llevó a la boca, y entonces, al empezar a masticar, sus ojos se iluminaron. Delicioso. La cena continuó sin mucha charla. Bueno, hubo algo de charla entre todos en el extremo de la mesa de Sirius, que, francamente, estaba muy lejos. Era una mesa larguísima. Así que Albus se concentró en disfrutar de la comida, observando a los demás desde lejos, por lo que pudo observar, Harry y esa chica de Slytherin estaban perdidamente enamorados el uno del otro. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo es que nunca se dio cuenta? Las relaciones tan profundas tardaban en madurar. Tras una comida bastante satisfactoria, por fin llegó la hora de charlar. Aunque Albus tuvo que admitirlo, su método era raro. Era como estaba escrito en la carta. Le permitieron administrar suero verita a Harry, pero las preguntas reales tenían que pasar por Hermione y Daphne, entre todos. Solo después de dar luz verde a la pregunta, le quitaron el encantamiento silenciador a Harry para que pudiera responder, antes de volver a silenciarlo, como si temieran que se le escapara algo. Harry compartió mucho con él. Los demás también participaron. Al parecer sabía de un año o así en el futuro. Usó un giratiempo el día que desapareció. ¿Se equivocó al salvar a Sirius? Dumbledore estaba más que curioso, ya que varias preguntas como cómo exactamente llegó a poseer tal conocimiento no estaban permitidas. Al menos parecía que, pasar a lo que pasara, seguía siendo Harry Potter y no Tom Riddle, y el chico seguía en el lado correcto, bueno, al menos contra el señor oscuro, ya no era el chico ingenuo que una vez fue. Lo que pasara lo había cambiado. Después de un largo proceso de ida y vuelta, el suero estaba llegando al final de su vida útil y ya no funcionaba tan bien. Decidió que podía confiar en ellos por ahora, sobre todo con todos los asuntos cruciales en juego, como el secuestro de Alastor y un mortífago enseñando en su lugar. Pensó en pedirle que enseñara, y ni siquiera se lo dijo.
Además de otros asuntos como los ataques durante la Copa de Quidditch, y lo más importante, la resurrección de Voldemort y la información sobre los Horcruxes. Tenía muchísimo en qué pensar, tanto que probablemente tendría insomnio esta noche. Aún así, intentaba satisfacer su curiosidad personal sobre cómo el chico había llegado a tal conocimiento y por qué no estaba dispuesto a compartirlo, pero sí a recibir toda la demás información. Con los últimos minutos restantes del suero, intentaba llegar al fondo del asunto. Incluso recurría a trucos como preguntas sobre preguntas o, como se les conoce más, metapreguntas. Si te hiciera una de las preguntas que las chicas de aquí me prohíben hacer y me respondieras bajo el suero de la verdad, ¿qué pasaría? Daphne y Hermione intercambiaron una mirada antes de vetar esta también, aunque parcialmente. Disculpe, director, pero esto tampoco es bueno, a menos que, si lo cambia a algo como, compartir ese conocimiento obstaculizaría nuestro progreso para derrotar a Voldemort. Dumbledore suspiró. Siempre le daban vueltas a las preguntas prohibidas de esa manera, aún así, no le importaba. Siempre que fueran del lado bueno. Hizo la pregunta modificada y obtuvo una respuesta afirmativa. ¿Pensar que compartir conocimiento les hacía perder progreso? ¿Por qué? Harry dio una señal de que la poción ya no estaba funcionando en él, lo que significaba que su interrogatorio había terminado, por ahora. Entonces Albus tuvo tiempo de charlar con otra estrella de la Bretaña mágica, Sirius Black, quien compartió cómo armó el fiasco del juicio. Al parecer, solo tuvo que someter sus recuerdos y su interrogatorio al suero verita de Andrómeda y enviarlo por correo a Gringotts con una carta a los duendes ofreciendo una buena recompensa si lograban revelar su inocencia. Después de todo, la bóveda familiar de Black rebosaba de oro y nadie podía usarlo. Claro que los Malfoy se estaban presentando como herederos, pero si eso sucediera, ¿quedaría oro para los duendes? Mientras tanto, Sirius ofreció tal suma que no pudieron rechazar. Y luego los goblins se encargaron del resto. Siendo tan codiciosos como siempre, les convenía liberarlo y obtener su parte del oro una vez que eso sucediera. Intervenir en los asuntos del ministerio impidió que las afirmaciones de Sirius se ocultaran. Y sin duda, querrían inspeccionar su varita y sus recuerdos, y realizar sus propios interrogatorios durante el juicio, pero al menos habrá un juicio en lugar de que solo dementores lo besen al verlo. Y pronto llegó la hora de irse. Se habían despedido y Dumbledore estaba a punto de salir, pero de repente sospechó que había olvidado algo importante, así que se detuvo a mitad de camino. Otros se tensaron un poco al darse la vuelta. Estaba medio descompuesto, fuera del aula de menesteres. ¿Quién sabe si la regla aún le aplicaba? Pero el director no buscó su varita. Su expresión se iluminó como si acabara de recordar algo, o simplemente hubiera repasado rápidamente los acontecimientos del día en su mente para notar lo que se había perdido. Ah, ya entendí. Señora Greendras, su padre sabe que está aquí y ahora está en Hogwarts buscándola. ¿Podría decirle que está bien y charlar con él? Adiós de nuevo. Al cerrarse la puerta tras él, esbozó una sonrisa ligeramente petulante, recordando sus expresiones, especialmente las de Harry y Daphne. Guay, ser joven. Capítulo 29. Visita a casa, un fanfic de Harry Potter. Quirus Greengras estaba considerando demandar a Dumbledore. ¿Qué clase de director no podría encontrar un solo alumno en su propia escuela? Comprobó 2 veces el encantamiento rastreador y su hija parecía seguir en Hogwarts, pero no importaba dónde mirara, no había rastro de ella. Incluso recorrió todos los pasillos secretos que conocía de su época escolar. Y sabía un montón. Sus días de estudio solían ir acompañados de acuerdos e intercambios de secretos. Eran una especie de moneda de cambio en aquellos tiempos. Los aurores que caminaban por allí aparentemente tampoco encontraban a nadie aquí. Diablos, tal vez incluso sospechaban que Dumbledore estaba mintiendo y que Sirius Black, de hecho, no estaba en la escuela en absoluto. Bueno, al menos Daphne debería estar aquí. Un vistazo rápido al pergamino de seguimiento, pero no se vieron cambios, solo que estaba en algún lugar de la escuela. Los elfos domésticos en la cocina confirmaron los avistamientos de la niña cuando entró y limpió todos los suministros de comida que les quedaban. No es que quedara mucho, ya que solo unos pocos maestros se quedaban durante el verano, no había necesidad de reponer los suministros de comida disminuidos hasta septiembre. Quirus tampoco lo entendía. ¿Comida? ¿Por qué? ¿Acaso estaba ayudando a ese hombre buscado, Sirius Black? Que él supiera, la familia Greengras no tenía ninguna relación con los Black desde hacía varias generaciones. Aún así, todo eso fue hace horas. Diablos, ni siquiera ha visto una aurora en un tiempo. Revisando nuevamente el pergamino pudo ver que Daphne todavía estaba en la escuela, pero ¿dónde?
De repente se detuvo al oír unos pasos muy familiares y luego se dio la vuelta rápidamente. Y allí estaba ella, su dulce niñita caminando tranquilamente hacia él. Como si supiera dónde estaba y fuera quien tenía el hechizo rastreador. Después de todo, se encontraba en medio de un corredor secreto que pagó caro por descubrir de joven. Daphne, un susurro aliviado de su nombre escapó de sus labios. Hola papá, respondió su hija y le hizo un gesto con la mano. Kirus la miró de arriba abajo y se detuvo en su rostro. Francamente, no la ha visto bien desde que la envió a la escuela en septiembre. Sí, regresó con Astoria, pero estaba ocupado llevándola con algunas medibrujas familiares para que revisaran su condición y apenas le prestó atención a su hija mayor, solo discutió un poco con ella sobre alimentar a su hermana con pociones no probadas, realmente no dedicó tiempo a mirarla realmente. Ahora, al mirar a su hija, se dio cuenta de que era muy diferente. Parecía haber crecido mucho más que en un año de escuela, al menos mentalmente, esos ojos parecían profundos y llenos de conocimiento. ¿Cómo era posible? Se quedaron allí en un silencio incómodo hasta que el hombre dejó de pensar, corrió hacia ella y la abrazó mientras sus preocupaciones brotaban de su boca. ¿En qué estabas pensando? Estaba tan preocupado por ti. La chica le devolvió el abrazo, pero, francamente, seguía confundida sobre cómo había llegado hasta allí, así que no pudo evitar preguntar. ¿No te dejé una nota diciendo que estaré fuera esta noche? ¿Por qué saliste a buscarme? Kirus rompió el abrazo y la miró directamente a los ojos. Que yo sepa, solo tienes una amiga, Dap, y esa amiga es Tracey Davis. Kirus notó que su hija apartaba la mirada por un momento. Y vino a visitarte poco después de que te fueras, y además no tenía ni idea de que tenías otros amigos. Al principio pensé que habías hecho nuevos amigos en la escuela, pero ¿cómo es posible que Tracey no supiera nada? Es como tu hermana. Y con lo ruidosa que es, me cuesta creer que pudieras ocultarle una amistad. Los ojos de Daphne se abrieron de par en par mientras unía los puntos. Ah. Ah, sí. Así que cuando busqué tu ubicación, imagínate mi sorpresa. Era un distrito mugle del que ni siquiera había oído hablar. Y poco después, se llenó de aurores con la misión de capturar a Sirius Black. ¿Cómo te involucraste en eso? Oí que nunca tuvo juicio, así que todos los cargos en su contra podrían ser falsos, pero aún así, ¿cómo lo conociste? ¿Lo conociste en la escuela? ¿Es tu amigo secreto? La chica reflexionó un momento, pero al final decidió decir la verdad. Es porque es el padrino de Harry. Su padre parpadeó confundido, pues aún no lo entendía, así que se sonrojó al revelar su nueva relación. Y yo, estoy saliendo con Harry. Kirus se quedó paralizado por completo durante un minuto. Pero finalmente volvió a la realidad y pidió confirmación, como si no pudiera creer lo que oía. Que él supiera, Sirius Black solo podía ser el padrino de un Harry conocido. Harry, no me digas, Harry Potter. El niño que sobrevivió. Daphne se encogió al oír hablar de su novio y, al mismo tiempo, al ver el estado actual de su padre, ¿qué le sorprendía? ¿Acaso Harry no era solo otro estudiante de su edad, solo que de otra casa? Sí, pero no lo llames así, odia ese apodo suyo. Ya veo, pero ¿por qué nunca lo mencionaste? Ni siquiera tu mejor amiga Tracey sabe que ahora tienes novio. ¿Y si tiene malas intenciones contigo? Es más, por ser Harry Potter, mis negocios con esas familias de sangre pura se resentirán. A menos que, nadie más de la escuela lo sepa, ¿verdad? Daphne tuvo que poner los ojos en blanco. Era típico de su padre preocuparse y reaccionar exageradamente por cualquier cosa relacionada con la familia y los negocios. Debería estar bien, algunos otros como Sirius Black, la familia Tonks, Dumbledore y Hermione lo saben. Es otra amiga que hice, nacida de mugles, y sí, los Slytherins de verdad no tienen ni idea de ninguna de mis nuevas relaciones. Bien, eso es bueno. Pensé que ese chico, su cálida mirada se volvió aguda por un momento, necesitaría hablar conmigo, ojalá pronto, su expresión se quedó en blanco, como si de repente recordara algo importante. Todo esto empezó, estaba a punto de preguntarte qué le diste de comer a Astoria, ya que está algo mejor después de volver de la escuela. No parece que su condición esté mejorando, pero es un pequeño paso adelante. Daphne sonrió al oír eso. Era bueno saber que su hermana no empeoraba en su ausencia. Estoy segura de que lo dejé entre los pergaminos de mi habitación en casa. Sus mejillas se sonrojaron. Quizás no lo recogí bien, sí, debería estar entre el desorden del suelo, aunque la teoría indica que dosis adicionales tendrían efectos decrecientes en el mejor de los casos, no suficientes para curarla. Eso le permitirá vivir unos años más. No subestimes tus logros. Estoy muy orgullosa de ti, Dap.
¿De verdad Severus enseñaba pociones también últimamente? Todavía recuerdo tus quejas sobre él el año pasado. La chica rubia puso los ojos en blanco. Sigue siendo un desastre enseñando algo útil. Rayos. Incluso leer libros de texto vale más la pena que escucharlo restar puntos a cualquier casa que no sea Slytherin. Kyrus hizo una mueca al oírla reprender al actual jefe de la casa Slytherin, pero sabiendo que no había nadie más para oírlo, no hizo ningún comentario y siguió escuchando. Es que, he leído mucho últimamente. Intentando ayudar a Astoria de alguna manera. De hecho, todavía estaba en ello antes de que el director me informara que estabas en el colegio buscándome. Su padre espetó al oír mencionar al hombre. Ese viejo idiota. Y decía que no tenía ni idea de dónde encontrarte. Debe estar senil por la edad. ¿De verdad que no sabía dónde estaba hasta hace muy poco? Daphne esbozó una sonrisa burlona. Pero estoy totalmente de acuerdo en que es un viejo senil. Ambos se rieron ante eso. Supongo que hoy es bastante tarde, así que, como desees con respecto a tu estancia, su tono se volvió repentinamente más serio. Pero mañana espero que tú y tu novio estén en la mansión Greengrass antes de la cena. Kyrus se relajó y continuó murmurando en voz baja. Estaba considerando un matrimonio entre tú Astoria con el hijo de Malfoy, Draco, aunque no lo veías con buenos ojos, pensé que Astoria era una buena pareja, pero si tu relación con Harry sale a la luz, no creo que eso vuelva a suceder, así como cualquier trato comercial con familias oscuras, bueno, supongo que las llamadas familias claras estarían más abiertas a los negocios ahora, al igual que los hijos de Muggles. El rostro de Daphne hizo una mueca al recordar sus interacciones con Draco, por lo que interrumpió su burla. ¿Qué tiene de bueno Draco Malfoy además de que su familia está llena de dinero? Kyrus suspiró. Tienen un montón de negocios en marcha, están invirtiendo su dinero, veo que su riqueza crecerá en el futuro. Si alguna de ustedes, chicas, se casara con un miembro de su familia, podrían vivir como reinas, sin tener que trabajar, con todo en bandeja de plata, saben que solo pienso en el bien de la familia. Tal vez estaban cansados de estar parados en un solo lugar, el dúo de padre e hija lentamente comenzó a caminar al azar por el castillo. De hecho, era fácil caminar por circuitos enteros como este, después de todo, las escaleras se movían y giraban y había toneladas de atajos por todos lados. Kyrus rompió el breve silencio que se formó, probablemente perdidos en sus pensamientos. Ya basta. En cambio, dime qué pasó exactamente anoche. Daphne sonrió y empezó. No se me dan muy bien las historias. Basta decir que Harry me enseñó a acceder a una sala muy especial de la escuela. Preferiría saber de ti, querida. También te contaré mis propias aventuras. Comí algo fantástico, un plato llamado tarta de queso. ¿Has probado alguna vez uno de esos? Te conté que me teñí el pelo de rosa y me obligaron a tirarme al césped durante media hora mientras te buscaba. Daphne rió divertida, antes de darse cuenta de que su padre no bromeaba. Luego, sus conversaciones e intercambios de historias continuaron mientras recorrían lentamente el castillo. Daphne tenía mucho que contar sobre su año escolar, y el propio Kyrus añadió sus propias historias al contarlas en mis tiempos. De vuelta en la habitación, Andrómeda estaba teniendo una discusión con Sirius y su esposo, con quien Harry se había enfadado recientemente. También había un espejo mágico inclinado hacia ellos desde el cual se podía ver un equipo de duendes de Gringotts, que también participaban en la discusión. El juicio de Sirius fue sorprendentemente bastante pronto. En cuestión de días, de hecho, así que lo estaban revisando todo. Sí, era inocente, pero los juicios en Gran Bretaña estaban muy sesgados. Si tenías buenos contactos, podías declararte inocente por estar bajo imperio o por cualquier otra razón absurda. En cambio, para quienes no eran queridos, incluso los recuerdos se ponían en duda. Un experto en artes mentales podía, en teoría, introducir recuerdos falsos en tu mente. El suero verita, después de todo, solo te hacía decir lo que creías cierto. Así que tuvieron que preparar sus argumentos contra afirmaciones absurdas como esa. Quizás también sobornar a algunos participantes problemáticos del juicio, presionar a otros, amenazar a algunos. Por desgracia, los juicios eran así en Gran Bretaña. Mientras los adultos estaban ocupados con el próximo evento, los demás pasaban el tiempo haciendo otras cosas. Mimadora se estaba divirtiendo probando los muñecos de combate que recientemente había aprendido que la habitación podía proporcionar, mientras que Hermione estaba sumergida hasta el cuello en los libros, como siempre. Harry también leía. Claro que, de vez en cuando, miraba el mapa del merodeador para ver cómo estaba su novia. Y así pasaron algunas horas, y Daphne regresó a la habitación. Hola Dap.
¿Cómo te fue? La chica sonrió radiante. Tuve una charla agradable con mi padre. Hacía tiempo que no hacía eso, lo extrañé mucho en todos esos círculos. Su ánimo decayó un poco. Le hablé de nosotros, se sorprendió, pero insistió en que hablaríamos con él mañana, rayos. Incluso podría intentar separarnos si no damos una buena impresión. Me alegra oír eso. Harry la abrazó y le dio un beso rápido. Al menos se le ocurrió la idea, podemos intentarlo varias veces si es necesario para conseguir su aprobación. Sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. Si alguna vez escapamos de este bucle temporal, parece que ya no tendré que secuestrarte. Daphne rió entre dientes mientras lo rodeaba con los brazos. No sí, sino cuándo. Ten más fe. Aún así, ¿de verdad planeabas hacer eso? El chico le devolvió la sonrisa con sorna. Claro. Si quieres. Su expresión se tornó más pensativa. Aún así, ¿y si tomamos la salida fácil? ¿Y si yo pierdo la memoria? ¿Qué harías entonces, Dap? La chica se rió entre dientes y le dio una respuesta descarada, como él mismo acaba de hacer, mientras trazaba círculos en su pecho con los dedos. Tonto, por supuesto que tendría que seducirte de nuevo. Un fuerte bufido de Hermione los hizo separarse con caras sonrojadas al darse cuenta de que se estaban dejando llevar, incluso Sirius los miraba con una sonrisa extraña en su rostro, y Nimadora incluso estaba comiendo palomitas de maíz. ¿Sabes? El chico de pelo negro rompió el incómodo silencio, sin importarle que otros en la habitación pudieran estar escuchando a escondidas. En realidad, nunca visité tu casa en todo este tiempo, ni una sola vez. Mientras estuvimos juntos, desde hace ya bastantes años. Tengo curiosidad por cómo se vería por dentro, sobre todo tu habitación. Daphne recordó de repente el desorden en su habitación, pero le restó importancia. Probablemente a Harry no le importará mucho. Pero luego pensó un momento y se dio cuenta de que ella tampoco había estado nunca en su casa. Harry, ¿qué tal si visitamos tu casa también? Harry miró a Sirius y luego a Dap. Ya conociste a mi padrino, realmente no tengo familia aparte de él, ¿y tú? Daphne se sonrojó. Qué amable de tu parte, pero ¿sabes a qué me refería? Había oído hablar mucho de tus otros parientes, pero nunca los conocí, pensé que ver el lugar donde creciste también sería interesante. Al ver su adorable rostro, Harry no pudo evitar ablandarse, aunque sospechaba que no sería un encuentro agradable. Bien, podemos parar allí de camino, pero no esperes una visita acogedora. Daphne se alegró, así que le dio un beso rápido en los labios. Luego, sus ojos se posaron en el libro que Harry tenía encima de su pila de lectura. Recorrió rápidamente el largo título y arqueó una ceja. ¿También has estado leyendo sobre maldiciones de linaje? Sí, este habla de las protecciones de sangre. Empecé esto antes de la visita de Dumbledore. Explica cómo se crean. Pensé que también me ayudaría a eliminar ese rastro. Sabes que nunca confío del todo en Dumbledore, mejor aprende esto. Espero no necesitarlo nunca, pero, para tener un poco de tranquilidad, prefiero saberlo a no saberlo. Ella suspiró. Sí, tienes razón, ese viejo idiota podría intentar atacarte la mente en cuanto salgas de la habitación. Harry sonrió ante ese apodo. Director viejo idiota, le queda bien. Ambos se rieron ante eso y luego Daphne tomó uno de los libros de su pila y se dejó caer junto a Harry para leer. Fue una buena manera de pasar la tarde. Petunia Dursley estaba entusiasmada. Acababa de terminar de empacar su equipaje para las vacaciones de verano. Le dieron a ese chico unos días para volver, por si acaso. Pero parecía que no vendría este verano. Quizás se habría preocupado por su sobrino en otras circunstancias, pero era el hijo de su hermana, y su hermana era la especial, una bruja, lo que aparentemente todavía hace que te maten en estos tiempos. Francamente, cuanto menos tuviera que ver con el llamado mundo mágico, mejor. Solo traía problemas. Subió las escaleras para ver cómo estaba Dudley. El niño aún estaba empacando sus cosas y, ¡ay, qué montón! ¿De verdad necesitaba todas esas cosas para el viaje? Suspiró, y aún así, ni siquiera se llevó una muda de ropa. Típico de él, quizá ella y Vernon lo malcriaban demasiado, pero no podía evitarlo. Ese niño tan mono era su hijo. Y una última vez revisó la habitación del niño, la habitación que solía ser el segundo dormitorio de Dudley, por si acaso aparecía mágicamente allí otra vez, pero no, estaba vacía. Justo antes de cerrar la puerta, captó un destello de llamas negras en el rabillo del ojo, en pánico gritó y rápidamente se dio la vuelta, solo para ver que una especie de criatura estaba en la habitación, cuya vista hizo que su grito terminara mientras se desmayaba y caía al suelo, pero no se escuchó un ruido sordo, ya que la magia suavizó su caída y la dejó reposar suavemente en el suelo.
Daphne parpadeó, mirando a la tía de Harry, esperando claramente una reacción negativa a su llegada, pero algo así. ¿En serio? El niño suspiró tras recuperar su forma humana y luego hizo un gesto con la mano para presentar a su pariente. Esta es Petunia Dursley, mi tía, te dije que no era buena idea venir aquí, Dap. Y fue en ese momento que las puertas se abrieron de golpe y Vernon Dursley entró corriendo en la habitación, con el rostro enrojecido y una pistola en las manos. Su preocupación se convirtió rápidamente en furia al ver al chico en la habitación y atar cabos. Quizás solo el pensamiento en el fondo de su mente sobre las consecuencias de disparar y lo que pensarían sus vecinos le impidió apretar el gatillo. Muchacho. ¿Qué has hecho esta vez? ¿Qué le hiciste a mi esposa? Mientras inhalaba para seguir gritando, notó que el pecho de Petunia subía y bajaba. Respiraba, probablemente inconsciente. De hecho, no era la primera vez que se desmayaba por un shock, algo que le había ocurrido otras veces, gracias a vivir con ese chico raro. Entonces vio a Daphne en la habitación y se tragó el resto de lo que estaba a punto de gritar. Luego se arregló un poco el bigote. ¿Quién era esa chica guapa? Su hijo entró corriendo en la habitación y Vernon se dio cuenta. Él también miraba a la niña con ojos brillantes. La misma mirada cuando realmente quería algo. Harry rompió el silencio mientras agitaba el brazo a modo de saludo, al mismo tiempo que, sin varita, transfiguraba el polvo cercano en sales con olor a amoníaco para despertar a su tía. Hola Dudley, tío Vernon, se giró hacia su tía, que acababa de despertarse y estornudaba mientras miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. Tía Petunia. Vine de visita rápida, porque mi novia insistió. Les presento a Daphne Greengrass. Daphne hizo una reverencia mientras les sonreía y saludaba. Es un placer conocerlos. Dudley estaba claramente enamorado mientras se agarraba el corazón y dejaba escapar un chillido como un cerdo antes de esconderse detrás de su tío avergonzado, todavía manteniendo sus ojos en la belleza. Vernon y Petunia pensaron en la misma longitud de onda. ¿Cómo pudo ese monstruo conseguir una novia antes que mi chico? Aún así, el incómodo silencio pronto terminó, cuando unieron 2 y 2, si Harry asistía a una escuela de fenómenos, la única novia que podía encontrar allí, definitivamente también era un fenómeno. Aún así, gritar más en ese momento parecía inútil, así que simplemente informaron brevemente a Harry sobre sus planes de vacaciones, riéndose disimuladamente para indicar que si se quedaba allí podría buscar un trabajo de verano para ganar algo de dinero o quedarse con Madame Fig, antes de dejarlos solos. Dudley aparentemente quería quedarse, pero su padre lo obligó a irse. Claramente no quería ninguna relación entre bichos raros y su propio hijo. Daphne no había conocido a muchos muggles en su vida, francamente, casi ninguno sabía que era mágica, pero aún así, los Dursley eran, simplemente bichos raros, así que miró a su alrededor. Francamente, no había mucho que ver en la habitación de Harry. Solo un montón de ropa de segunda mano, muchos juguetes rotos de Dudley, algunos otros muebles rotos, nunca le permitieron deshacerse de nada de eso, ya que podría serles útil más adelante. Daphne se quedó sin palabras tras el breve encuentro con el pariente de su novio y al mirar a su alrededor, aquello no parecía una habitación privada en absoluto. Más bien, una especie de celda. Un momento, ¿eran barrotes de hierro de verdad los de la ventana? ¿Qué demonios? ¿Cómo pudiste vivir en este lugar? Harry señaló hacia la puerta. En realidad, esto es bastante bueno, comparado con mi primera habitación. Daphne abrió mucho los ojos. Recordó algunos recuerdos que le había dado cuando practicaban artes mentales, un lugar oscuro y diminuto donde vivía. Ella lo abrazó mientras le susurraba al oído. Oh, pobre Harry, salgamos de este miserable lugar. Harry solo pudo asentir. Aunque podía mostrarle su primer dormitorio, francamente dudaba que ya pudiera caber allí. Después de todo, ya no era un niño pequeño, así que extendió la mano y la agarró de la mano de ella, y ambos desaparecieron en un instante. No hubo ni un solo estallido cuando el dúo apareció en una espaciosa habitación dentro de la mansión Greengrass. De hecho, el dormitorio de Daphne. La sala de los menesteres proporcionó un campo de entrenamiento para las apariciones al solicitarlas. Por supuesto, uno solo podía teletransportarse dentro de la sala, por lo que había limitaciones, pero aún así se podía aprender mucho. Tanto Daphne como Harry parecían haber aprendido el truco de la aparición silenciosa mientras le enseñaban a Hermione la mayoría de las lecciones que aprendieron en el centro de entrenamiento. Leer varios libros sobre el tema también ayudó. Harry sonreía mientras observaba la habitación con interés. Mientras Daphne mostraba frenéticamente objetos al azar. No creía que volvería a estar allí en esta vuelta, por eso, no se molestó en limpiar su habitación.
Era un auténtico desastre. Ahora lamentaba en su interior haberles ordenado a los elfos domésticos que nunca organizarán sus objetos, ahora tenía que cosechar lo que había sembrado, aunque eso fuera, antes de todos esos bucles en el tiempo. Había varios carteles en la pared, la mayoría de grupos mugles, sí, le gustaba la música, pero parecía demasiado, un par de carteles en particular le llamó la atención mientras la chica fruncía el ceño. ¿Por qué estaba allí? Miró a Harry de reojo y él también lo miraba con una sonrisa burlona. Chudley Cannons, ¿eh? Nunca admitiste ser fan, Dap. La chica rubia sintió que más sangre le subía a la cara. Esos son de Tracey. Cuelga algunos sin querer cuando no estoy mirando, todavía no los he quitado, nunca me había fijado en este, yo también estuve aquí todo el verano. Maldita Tracey. Harry disfrutaba viendo la miríada de emociones que se transformaban en su rostro, mientras respondía con calma. Claro, cariño, lo que tú digas. Poco después, su mirada se detuvo en una pila de ropa cerca de su cama mientras sonreía y arqueaba una ceja, decidiendo agregar más leña al fuego. ¿Esas también son de Tracey? Daphne estaba roja como un tomate mientras metía su ropa y su ropa interior en el armario y seguía mirando frenéticamente alrededor de la habitación, en busca de más vergüenza futura mientras le gruñía a su novio. Oh, Tracey ya no te gusto, Potter. Su voz sonó un poco extraña, aunque pretendía que sonara fría, probablemente debido a la sangre que aún le teñía la cara, así que ambos rieron entre dientes. Ambos sabían que solo se estaban burlando por diversión. Fue una buena manera de animarse después de ese drama en casa de los Dursley. No había mucho más que ver en la habitación, así que una cosa llevó a la otra y comenzaron a besarse en la cama de Daphne. Pero eso no duró mucho. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió sus actividades, por lo que rápidamente se arreglaron la ropa y se giraron hacia la puerta. Adelante. Astoria Greengrass entró en la habitación e intercambiaron saludos. La chica caminó alrededor, observando al chico que vivía allí desde todos los ángulos. Quizá siempre quiso hacerlo, pero simplemente tenía que mantener su imagen de Slytherin en público. Todavía no veo qué tienes de especial, Harry Potter. Sonrió y tocó sus labios juguetonamente, por cierto, tienes un poco de lápiz labial aquí, luego disfrutó viendo a Harry y a su hermana ponerse rojos como tomates, mientras Harry se limpiaba rápidamente la cara. Bien, ya se ve bien. Papá los espera abajo. Buena suerte, Harry. Creo que encajas bastante bien con Dap. Espero que apruebes. La chica ya salía de la habitación, murmurando algo sobre una nueva inspiración para un cuadro. La pareja se tomó un momento para quitarse las arrugas de la ropa y luego empezaron a bajar lentamente las escaleras. Lo suficientemente lento como para que Harry pudiera mirar a su alrededor y admirar el lugar, mientras pensaba que su novia tenía una familia amable que realmente la quería. Kyrus Greengrass estaba celebrando una cena informal en uno de sus salones de negocios. De hecho, era casi una cena familiar. Frente a él había 2 asientos vacíos. Solo esperaba a los invitados de hoy, o más bien a un invitado y a su querida hija. Francamente, el hombre no esperaba mucho del chico. Por lo que pudo investigar rápidamente sobre él, parecía de buena clase, pero ser mestizo criado por mugles hacía que uno se preguntara qué tan bueno podía ser en realidad. La mayoría de los nacidos o criados por mugles que conocía no tenían lo necesario para liderar una familia mágica, Daphne era, después de todo, su heredera. Aprobaría la amistad de todas formas, pero salir con alguien. ¿Casarse? Primero tenía que ser lo suficientemente bueno. Como siempre, había maneras de comprobarlo. Le sorprendió gratamente la mejora de las defensas mentales de Daphne. Ya no podía entrar sin varita. Lo había intentado varias veces durante el paseo de ayer por la escuela, y le sorprendió aún más que ella lo viera casi al instante, frunciéndole el ceño y apartándolo. Así es como debe ser un joven mago o bruja capaz. En cuanto el dúo entró en la habitación, fijó su mirada en el niño que aún vivía, invadiendo repentinamente su mente. Rió entre dientes como si anticipara esto. Los magos criados por mugles normalmente ni siquiera sabían qué era la oglumancia, así que entró y miró a su alrededor. Por alguna razón, tenía la extraña sensación de que la biblioteca estaba un poco rara. Pero ¿cómo era posible? Frunció el ceño y buscó el libro de pensamientos actuales, estaba vacío. No, de hecho, solo había una línea. No es de buena educación invadir la mente así, ¿podrías dejarnos sentarnos primero? Prefiero comer que quedarme de pie mientras haces tonterías así, suegro. Sorprendido, abandonó rápidamente la mente del chico y notó que tanto Harry como Daphne lo miraban con cara seria.
Aunque su invasión mental les tomó solo un instante caminar a sus asientos desde la entrada, sus años de experiencia impidieron que su expresión facial cambiara, pero algo de sangre aún tenía su rostro de forma incontrolable, así que controló su cuerpo y simplemente los invitó a sentarse, mientras pensaba para sus adentros, quizás este chico era apto para su hija después de todo. Mientras comenzaban a comer lentamente, Kiru se asombró al ver que Harry, de alguna manera, evitaba todos los platos que contenían algo extra, como suero verita. Pero ni siquiera había sacado su varita. A menos que, hacer hechizos sin varita a esa edad. Ahora que lo pienso, Daphne también estaba haciendo lo mismo. Las palabras que él y los elfos domésticos habían preparado con tanto esmero desde la mañana también mostraban, nada inusual. Nadie en la habitación estaba bajo el efecto de pociones mágicas. Ni otras influencias, ni siquiera la rara barrera de memoria que buscaba rastros de prácticas malignas de legilmancia detectó ningún rastro de alteración mental. Algo así como forzar el amor contra la voluntad dejaba una cicatriz en la mente, algo que tales barreras eran capaces de detectar. Charlando con ellos, también le asombraba que el chico supiera tanto para su edad, quizás demasiado, incluso. Apenas encontraba un tema que no dominara, lo cual lo frustraba un poco. Harry parecía haber leído mucho sobre todo, incluso sobre negocios. De hecho, él mismo anotó algunos de los libros muggles que el chico citaba para futuras lecturas, ser tan leído a esa edad. Ciro solo podía aceptar a regañadientes en su mente que este muchacho, no, este joven era un prodigio, y si ni siquiera él era apto para la mano de su hija posterior, entonces nadie lo era. Y así continuó la cena, aunque ahora con un ambiente más alegre. Como el propio hombre admitió al aceptar al niño, para alegría de su hija. Ah, la juventud. A medida que la conversación se desviaba hacia temas más familiares, Kiru se divertía muchísimo al ver a los dos niños sonrojarse, casi atragantándose con la comida y apartando la mirada, mientras él, con cara seria, les preguntaba cosas como ¿cuántos hijos planean tener? Sí, por fin encontraba una forma de divertirse. La cara sonrojada de su hija era especialmente adorable. Aún así, el tiempo pasó bastante rápido y finalmente la cena llegó a su fin cuando dejó que los dos tortolitos se retiraran a la habitación de Daphne para pasar la noche. Satisfecho con su ahora yerno, Kirus gimió mientras se adentraba en la biblioteca de su mente para organizar sus notas sobre negocios. Que un supuesto mestizo se casara con una Greendras arruinaría sus tratos con todas esas familias oscuras, o los arruinaría, o los dejaría sin beneficios, o probablemente sin dinero. Y él quería seguir siendo gris y apoyar a ambos bandos, beneficiándose mutuamente. De repente frunció el ceño al ver un libro desconocido tirado en el suelo de su biblioteca, lo cogió y solo había una frase, aunque ahora con una escritura familiar. PD. Cuando intentes invadir la mente de los demás, ten cuidado que la tuya está muy abierta. Tu yerno, Harry Potter. ¿Cuándo lo hizo? Los pensamientos de Kirus eran pura confusión, pero una vez que se calmó, esto solo reafirmó aún más sus preocupaciones por el futuro de Daphne. Parecía Harry Potter, realmente era capaz más allá de sus años. Capítulo 30. Momentos de verano, un fanfic de Harry Potter. Sirius Black estaba casi rodando por el suelo y riéndose. Solo los cinturones de seguridad del avión le impedían hacerlo. Los auxiliares de vuelo que pasaban lo miraban raro, pero al hombre no le importó, era libre. Por fin libre. En sus brazos llevaba un periódico que resumía los resultados de su ahora famoso juicio. Por supuesto, el periódico estaba encantado para parecerse a algún tabloide de noticias falsas que los muggles solían leer de vez en cuando. El artículo principal decía lo siguiente. Últimas noticias. Sirius Black fue falso acusado desde el primer momento. En una impresionante exhibición en la corte, el viernes pasado, el ex hombre más buscado de Gran Bretaña, el único que logró escapar de Azkaban, Sirius Black, estuvo presente en la corte. Inicialmente, varias figuras influyentes prácticamente exigieron su ejecución en ese mismo instante, pero nunca supieron la historia completa. Según varios testigos y después de intensas sesiones de revisión de memoria, interrogatorios con suero verita, controles de sanadores mentales y dobles controles para detectar cualquier alteración de la memoria, la verdad salió a la luz. El propio ministro Fudge quedó asombrado por un error tan significativo cometido por su predecesor y prometió revisar todos los demás casos y no permitir que los errores pasados se repitieran nuevamente. Lucius Malfoy comentó. Es muy triste saber que un pariente de mi esposa está sufriendo tanto bajo acusaciones falsas. Espero que nuestras familias restablezcan las buenas relaciones que teníamos en el pasado.
Albus Dumbledore, le he fallado, pensar que fui yo quien lo metió en prisión sin siquiera un juicio. Molly Weasley, nunca me gustó esa estúpida rata. Sirius Black, ¿quieres saber cómo escapé de Azkaban? Simplemente me escapé por mis propios medios. ¿Dementores? ¿Qué dementores? Me ignoraron por alguna razón. Supongo que una acusación falsa puede simplemente salirse con la suya, ¿eh? Más adelante, Sirius revela su método de escape. Sigue leyendo sobre el rastro con todos los detalles y el interrogatorio completo de Sirius Black en la página 2. Otros artículos destacables de esta edición. Páginas 8, 13, La vida de Peter Pettigrew por Rita Skeeter. De dado por muerto a una rata mascota y ahora un asesino buscado que anda suelto. Página 14, Sirius Black expulsa a todos los demás miembros de la familia Black. Harry Potter Black es nombrado único heredero. Página 15, la sucursal de Gringotts Gran Bretaña recibió una importante donación de uno de sus usuarios que decidió permanecer anónimo. ¿Qué están tramando los duendes esta vez? Páginas 16, 17, Kyrus Greengrass hace grandes cambios en sus negocios. ¿Están los Greengrass abandonando el círculo gris y uniéndose también a la facción clara de las familias de Wisengamot? Rumores del compromiso de su hija. Sirius dejó de leer el periódico. Por una vez, todos los artículos le parecían interesantes. No dudaba que la historia de Pettigrew fuera muy exagerada, pero por una vez, no era contra él ni contra sus seres queridos. Echó un vistazo rápido a sus compañeros de viaje. Hermione estaba absorta en los libros, como siempre. Francamente, rara vez la veía haciendo otra cosa. Mientras tanto, Harry y Daphne dormían profundamente, con las cabezas tocándose mientras dormitaban juntos. Sirius sonrió con suficiencia, pensando para sus adentros que tal vez habían tenido una noche larga. Luego había un par de adolescentes más que no conocía muy bien. Ron Weasley y Tracey Davis, y maldita sea, todavía estaban charlando apasionadamente sobre Chudley Cannons. Giró la cabeza un poco más y vio que la hermana de Daphne seguía dibujando algo. ¡Ay! Esta vez sí que era su hermana dormida con Harry. Se apuntó mentalmente pedir una copia más tarde. Seguro que quedaría genial en su casa enmarcada. Kyrus Greengrass le dio una palmadita en el hombro, mirando hacia atrás. Sirius gimió, pero se dio cuenta de que el descanso que pidió había terminado, y regresó para unirse a la larga y aburrida charla de negocios y cómo usar mejor la fortuna de la familia Black que tenía. Sí, estaba aprendiendo la forma de invertir. Francamente, durante la guerra, muchos Black murieron mientras que él casi fue eliminado de la familia, simplemente por ser un Gryffindor. Nunca esperó que el puesto de cabeza de familia fuera suyo al final. Ahora tenía mucho que aprender para ponerse al día. Afortunadamente Kyrus estaba aquí para echarle una mano. Un zumbido sordo lo distrajo de nuevo mientras ahuyentaba al molesto escarabajo. Odiaba a ese bicho. Podría jurar que zumbaba a su alrededor mientras hablaban. Incluso lo vio mirando a su ahijado dormido y haciendo un baile extraño, como si estuviera feliz. Unos cuantos gestos con la mano después, maldijo. El insecto volvió a escapar, pero gracias a eso pudo volver a centrarse en la discusión. Aún faltaba bastante tiempo para aterrizar. Al fin y al cabo se iban de vacaciones. A Egipto. Rita Skeeter estaba saltando de alegría. ¡Qué primicia después de ese susto de muerte! Durante el juicio de Sirius, donde finalmente admitió ser un animago, al igual que Peter y James, la seguridad contra los animagos había sido encantada significativamente, por lo que no se atrevió a husmear en el país por un tiempo más. Sirius tuvo suerte de salir impune. Ser un animago ilegal podía acarrear años en Azkaban, a veces incluso cadena perpetua. Pero gracias a que Sirius lo hizo cuando era apenas un niño, su castigo fue mucho más corto que el tiempo que ya había pasado en prisión. Gracias a él, Azkaban también fue mejorado con protecciones para la detección de animagos. Ahora tenía que ser extremadamente cuidadosa con su secreto. Si se supiera que había nacido como escarabajo animago, su carrera estaría acabada. Diablos, podría verse obligada a esconderse entre mugles. ¡Qué asco! Aún así, la vida de periodista no era fácil. El siguiente acontecimiento importante que se vislumbraba en el horizonte era la Copa de Quidditch, y eso aún estaba a meses de distancia. Así que simplemente curioseó por el aeropuerto, pensando en qué vuelo tomar para sus vacaciones, aunque podía solicitar un traslador intercontinental o un viaje por Red Flu. Francamente, eran bastante caros y tenían muchos controles molestos de ambos lados del viaje. Viajar con mugles era mucho más sencillo, y prácticamente gratis. ¿En qué avión no cabría un pequeño escarabajo animago? E imagina su sorpresa cuando vio a mucha gente famosa en el aeropuerto.
El niño que sobrevivió. La rama principal de la familia Greengrass. Sirius Black. Y algunos otros del lado mágico de Gran Bretaña, sí, un pelo de ese tono rojo solo podía ser un engendro de los Weasley. Y sus sorpresas no terminaron ahí. El cambio en la política familiar de los Greengrass del que todos hablaban. Sabía la respuesta. Rió entre dientes mientras la cámara instantánea, encogida por arte de magia, imprimió una foto de Harry y Daphne dormitando juntos en el avión, la colocó junto a la que había tomado de la discusión entre Quirrell y Sirius. Sí, ya son suficientes fotos para un buen artículo, no dos. La primera página será suya otra vez. Zumbó molesta mientras Sirius intentaba aplastarla con las manos una vez más. Por suerte, la cámara no se cayó, así que se escondió bajo las sillas un momento, pero aún así escuchó. Su pluma, encogida por arte de magia, grababa cada palabra que se decía en las conversaciones cercanas. Estaba sujeta a su espalda, justo debajo de las alas. Sí, así operaba el periodista más famoso del diario británico Daily Prophet. Puede parecer fácil, pero fue todo un fastidio usar todo ese equipo en miniatura después de cambiar a su forma animada. Sí, ser reportero era un trabajo duro. Egipto, aunque era un destino vacacional famoso y popular, en realidad no tenía una presencia mágica muy fuerte. Dado que no tenía una escuela local, pocas personas eran enviadas al extranjero para aprender a usar el don y aún quedaban menos que pudieran hacer algo de magia por su cuenta. Después de todo, la magia sin varita era bastante difícil de usar, y sobre todo de aprender por cuenta propia. Y sí, aunque ocasionalmente había niños que hacían magia accidental, estaba bien documentado que, si bien los adultos, en teoría, también podían usarla, si eran mágicos, tales casos eran extremadamente raros. Bueno, esa fue la impresión de su estancia en Egipto. Llevaba una semana entera y se lo estaban pasando genial. Playas, nadando en el mar, recorriendo las tiendas locales para probar su comida, comprando cosas al azar, explorando las pirámides, etc. El trío acordó que, ya que por fin habían salido de la habitación, al menos debían descansar un rato, así que se centraron más en la relajación. Bueno, excepto Hermione. Para ella, leer era una forma de aprender más y relajarse, aunque fuera lo único que hacía la mayor parte del día. Francamente, los demás pensaban que tenía una especie de adicción, al menos los acompañaba cuando salían a tomar el sol. Harry pasaba la mayor parte del tiempo con Daphne y sus amigos. De hecho, logró encontrar un libro en Parcel entre la basura que ofrecían los vendedores ambulantes. El vendedor pensó que era un galimatías y se deshizo de él con gusto. Y ese era un libro que leía de vez en cuando. Si no fuera algo tan útil, francamente no se molestaría, ya que leer Parcel era un verdadero dolor de cabeza. En lugar de letras, había serpientes dibujadas en varios momentos de siseo. Como correspondía a un siseo real, Harry no encontró forma de descifrarlo. No había un manual de traducción, pero lo que podía hacer era invocar una serpiente y pedirle que replicara los siseos, lo cual, francamente, le llevó un tiempo. Las serpientes invocadas no eran muy buenas para eso, quizás por eso los hablantes de Parcel solían tener serpientes de mascota, pero por las pocas páginas que logró comprender, era un libro de hechizos de curación, una rama de la magia en Parcel, así que, viendo que este bucle aparentemente llegaría a su fin si no ocurría nada inesperado, Harry se moderó y simplemente dedicaba media hora cada día a invocar serpientes y hacer que replicaran las imágenes de sus hermanas. Aún así, fueron unas vacaciones tranquilas para todos. Se superaron, un poco cada día, pero sobre todo dejaron que sus mentes cansadas se relajaran y disfrutaran de la playa, y de los libros, en el caso de Hermione. Ella simplemente leía al aire libre, y por suerte también eligió algunas novelas de fantasía para leer, no solo para aprender constantemente. No hubo muchas aventuras durante su estancia aquí. Pero sí hubo algunas sorpresas. Como si el profeta consiguiera fotos de Harry y Daphne. Muchas. Pero al estar más atento a su entorno durante unos días después de ese artículo, Harry logró notar el escarabajo particular que siempre zumbaba a su alrededor, siendo un animago, no fue difícil conectar los puntos, y así atraparon a Rita Skeeter. Luego llegaron a un acuerdo. Si escribía algo sobre ellos, ella obtendría su consentimiento primero, de lo contrario, su identidad como animago se filtraría al público. Y ese fue básicamente el único evento inesperado. Bueno, Ron y Tracey se juntaron, pero era de esperar, dado lo mucho que adoraban los Chudley Cannons. Aparte de eso, los días fueron agradables y relajantes. Y el tiempo voló, así que las vacaciones de verano estaban llegando a su fin. Lo que significaba que tenían un evento más que hacer. La Copa de Quidditch. La Copa de Quidditch tampoco fue tan memorable.
Sí, los mortífagos atacaron. Pero ahora había muchos más ayudantes para mantenerlos a raya que antes. Dumbledore informó a sus amigos de confianza, la llamada Orden del Fénix, que se mantuvieran alerta, y Sirius pagó las entradas para todos, lo que resultó en que muchos más magos estuvieran atentos a posibles alborotadores. Y esto, a su vez, tuvo un efecto en cadena. Ver a la gente enfrentarse a los mortífagos hizo que otros valientes magos y brujas se unieran. Luego, como una bola de nieve, siguieron uniéndose, hasta que finalmente los obligaron a huir. Aún así, lograron lanzar la marca de la muerte antes de huir. Tras el caos, Dumbledore llevó a Harry aparte para conversar en privado. Le informó que los duendes se habían encargado de la copa, que había revisado las notas de investigación de Hermione y sus propias fuentes, que había viajado un poco y que había logrado encontrar la ubicación de la cabaña familiar de Gaunt y de la cueva cuidadosamente escondida junto al mar. Luego invitó a Harry y a sus amigos a acompañarlo, recordando la advertencia de los chicos sobre la pérdida de un brazo la última vez que fue allí solo. Harry, por supuesto, aceptó, y decidieron hacerlo durante el primer fin de semana del curso escolar. Después de todo, Dumbledore estaba demasiado ocupado, pues el colegio estaba a punto de empezar, y con todo el lío en la copa de Quidditch esa noche, incluso había algunos mortífagos capturados que sin duda tendrían que participar en pruebas, además de varias reuniones del consejo directivo y otras responsabilidades, sin mencionar todos los sucesos desagradables que el chico reveló que podrían ocurrir y que intentaría evitar lo mejor posible, como su amigo Alastor. Los días que faltaban para la escuela también fueron bastante relajantes. Molly Weasley estaba contenta de que Daphne, Sirius y Hermione se quedaran a dormir el resto del verano. Harry se lo pasó genial con su padrino y todos los Weasley, haciendo varias carreras por la madriguera y haciendo bromas a diestro y siniestro. Daphne también se lo pasó genial haciéndose amiga de los Weasley. Y cuando el verano pasó volando, llegó el momento de volver al colegio. Alastor Moody fue golpeado y tenía muchos huesos rotos mientras respiraba débilmente. Dentro y fuera. No tenía magia aquí, encerrada en su propio baúl. ¡Qué pena! Esto era una tortura, vivir únicamente porque su enemigo lo necesitaba vivo como ingrediente de una poción. Sintió que la magia se movía cerca y se preparó. Tal vez su secuestrador había regresado por más cabellos. Pero la firma mágica en realidad era suya. Reconoció la protección, una protección débil que sabía cómo instalar, que permitía ocultar pequeñas cosas en paredes, pisos y techos. Francamente, casi no la usaba hoy en día y nunca recordaba haberla usado dentro de su baúl, de entre todas las cosas. Cuando el flujo de magia desapareció, miró a su alrededor, tanto como lo permitía el espacio en el que estaba atrapado, y notó que un compartimiento oculto se había abierto bastante cerca de él. Dentro había un cuchillo, una de sus viejas varitas de repuesto. Su pata de palo de repuesto, incluso su viejo ojo mágico, que aunque seguía funcionando, a veces se atascaba al girar. Y una botellita con un líquido plateado que me resultaba familiar. Sabía lo que era, un recuerdo. Incluso sintió una atracción hacia él, como si fuera su propio recuerdo. Estaba cansado, derrotado, pero curiosamente, leer los recuerdos que le habían sido extraídos solo requería un toque. Así que avanzó lentamente en el poco espacio disponible y logró golpear la botella plateada de cristal de los recuerdos con la frente. Se rompió como si lo hubieran hecho especialmente delgado. Y entonces se acordó. Todo. Pensar que Dumbledore tenía razón la última vez que jugaron a las cartas, bromeó diciendo que él, de entre todas las personas, sería golpeado y encerrado en su propio baúl. Nunca creyó que eso pasaría, con su lema de vigilancia constante y todo eso. Pero se estaba haciendo viejo, la verdad es que esto le quitaba el sueño. Si alguna vez lo metieran en su propio baúl, ¿qué haría? Así que hizo lo que cualquiera haría en esta situación. Ideó contramedidas para un escenario tan absurdo, como una puerta trasera para su baúl. Una que no estaba documentada en el manual. Una que solo él conocía. Luego incluso borró esa información y la ocultó dentro del baúl. Y luego borró incluso la información de que la ocultaba, para mayor seguridad. Era lógico pensar que si lo golpeaban, era muy probable que también le traspasaran la mente. Así que, por si acaso, incluso borró el recuerdo de Dumbledore mencionando la posibilidad de que lo encerraran en su propio baúl. Y ahora, después de luchar en el compartimiento del baúl oculto durante todo el día, sin saberlo cumplió con los requisitos ocultos para activar la protección y revelar los elementos que había dentro.
Su rostro golpeado torció una sonrisa, dejando ver algunos dientes recién faltantes, su varita de repuesto ahora estaba apretada en su mano, mientras abría otro compartimiento secreto en el baúl y sacaba un sándwich encogido, lo restauró a su tamaño original y le dio un mordisco. Con cada mordisco, su atención parecía volver a su único ojo, mientras que otro, mágico, daba vueltas, pero se centraba principalmente en la estructura protectora de su trompa. Al estar hecha de magia, lo protegía de la mirada del impostor, a la vez que impedía que su ojo mágico la penetrara, pero lo vería en cuanto comenzara a abrirse. Sí, quizás se estaba haciendo viejo, pero creía que aún tenía agallas. Por algo los criminales le temían como a ningún otro. El anciano continuó comiendo en silencio, recuperando fuerzas, estirando un poco sus extremidades. No había suficiente espacio para estiramientos más serios. Y entonces esperó su oportunidad para atacar, observó la pequeña pila de sándwiches mágicamente encogidos, culpando a su yo del pasado por no haber preparado más variedad de comida. Aún así, al comprobar la hora con su protegido vio que ya era hora de que terminara el festín, tan pronto debería estar de vuelta, y como planeaba usarlo como ingrediente, era natural asumir que le darían comida, o al menos agua. Alastor sonrió con su sonrisa torcida cuando sus predicciones se confirmaron. Vio cómo la protección se abría lentamente y se preparaba para la emboscada. Pudo haber perdido la primera ronda, pero ya era viejo y su oponente era tan joven y habilidoso. Pero gracias a la poción multijugos ya no era un hombre joven, sino un anciano destrozado como él, con un muñón en lugar de pierna. Y ciertamente tenía más experiencia peleando en un cuerpo como ese. Albus Dumbledore tarareaba mientras subía el último tramo de escaleras, las que conducían a su despacho. El comienzo de clases fue bien, excepto que Alastor llegó bastante tarde. Su oficina estaba extrañamente silenciosa. Fawkes estaba de casa y los retratos también estaban fuera de marcos. A veces hacían eso, cuando salían a otras fiestas, visitaban a nuevos estudiantes y cosas así. Un pensamiento repentino interrumpió su zumbido. Pensándolo bien, Harry no mencionó cuándo exactamente reemplazarían a Alastor por un impostor. Quizás él tampoco lo sabía. Pero seguramente su amigo se tomó en serio su advertencia. Alastor mencionó algunas cosas que solo él debería saber durante el breve intercambio que tuvieron durante el festín, pero si lo capturaban, ¿no sería accesible también su mente? Albus frunció el ceño, estaba ocupado pensando en el próximo viaje con Harry y sus otras responsabilidades, pero Moody en el pasillo no parecía un poco raro. Normalmente lo habría catalogado como estrés o vejez, pero ¿qué pasaría si? Tomó su varita y bajó corriendo las escaleras, antes de aminorar la marcha. Que él supiera, el verdadero Alastor debería estar vivo. Sus acciones repentinas solo despertarían sospechas. Además, quizás solo estaba siendo paranoico. Subió corriendo las escaleras para coger el ajedrez con el que jugaba con su amigo. Era bien sabido que jugaban de vez en cuando, así que jugar ahora, al principio del trimestre, parecía normal. Entonces empezó a caminar tranquilamente hacia su amigo. ¿No era su amigo? No aceleró el paso, manteniéndose cauteloso ante el ojo mágico. Si sus temores se confirmaban, un director fugitivo no haría que el impostor abandonara el plan y se deshiciera del verdadero Moody mientras escapaba. Al abrir la puerta del aula, todos los saludos bien elaborados abandonaron la mente de Dumbledore mientras contemplaba la vista de la habitación. Estaba completamente destrozado. Y aún quedaban no uno, sino dos Alastores, golpeándose en el suelo. No, parecía que la multijugos estaba llegando a su fin, pues aún Alastore le goteaba sangre del ojo mágico, su ojo real estaba regresando, pero la cuenca ya estaba ocupada, lo que significaba que o bien empujaría el dispositivo, o perdería su ojo real. Aún así, antes de que pudiera comenzar a lanzar algún hechizo, el duelo aparentemente había terminado cuando su amigo, el verdadero ojo loco, sonrió mientras dejaba inconsciente al otro. Su ojo real miraba al director, mientras que el mágico mantenía a raya a su oponente. Abrió la boca para hablar, frunció el ceño y escupió un diente que se le había soltado en el duelo, antes de dirigirse finalmente a su amigo con voz quejosa. Llegas tarde a la fiesta, Albus. Dumbledore solo pudo bajar la mirada avergonzado. ¿Qué hacía perdiendo el tiempo cogiendo un juego de ajedrez yendo tan despacio? Podría haber evitado más heridas para su amigo. Bueno, al menos el alborotador ya estaba capturado. Lo siento mucho, Alastor. Moody simplemente refunfunó. Está bien, debería haberme tomado tu advertencia más en serio. Pensé que habías bebido demasiado whisky de fuego.
Yo mismo me volví paranoico ante esa posibilidad y me preparé para el escenario de quedar encerrado en un baúl, pero aún así, me tendieron una emboscada y me vencieron. Ya no estoy en mi mejor momento, y este tipo es bueno. Dumbledore fruncía el ceño mientras lanzaba los hechizos curativos que conocía y analizaba la condición de su amigo mientras contaba la historia. ¡Qué maldición tan horrible! No creo que te la quiten tan rápido, ni siquiera en San Mugos. Me temo que no estás en condiciones para dar clases, necesitas descansar. Sí, me siento fatal, gracias Albus por señalar lo obvio. Su rostro hizo una mueca mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo y el daño se hacía sentir en su totalidad. Pero, ¿qué hay de las lecciones? ¿Las enseñarás tú mismo? ¿No te afectará la maldición? Y no digas que no hay maldición. Solo porque nadie la encontró, solo mira los hechos. Ningún maestro se quedó más de un año por bastante tiempo. Albus reflexionó un momento antes de responder. Acabo de tener una idea maravillosa, sí, puedo pedirle a Sirius Black que cubra las clases. Bromeó diciendo que podría venir a dar una o dos lecciones, y, en general, sacó una nota sobresaliente en esta materia, y además fue un buen auror. Un gruñido de asentimiento fue todo lo que obtuvo en respuesta, ya que Alastor claramente estaba conteniendo el dolor ahora, sin concentrarse tanto en la conversación, aunque su ojo mágico todavía estaba mirando al impostor, como si esperara que se moviera y despertara. Albus se dio cuenta, mientras lanzaba unos cuantos hechizos restrictivos fuertes sobre Barty Jr. Entonces Alastor le dio un último asentimiento, antes de que sus ojos se cerraran. Su conciencia también parecía estar desvaneciéndose. Espera un momento, viejo amigo, te quitaré la protección y te llevaré a San Mugos, y este tipo volverá a Azkaban, ¡ay! Si tan solo hubiera venido antes. Sirius Black sonreía mientras leía la carta que le ofrecía un puesto para enseñar en la escuela de brujería y hechicería a partir de ahora. Tras enterarse de las aventuras de su ahijado, él también quiso quedarse en la escuela este año, le mencionó en broma a Albus que daría algunas clases si Moody salía a hacer negocios con los aurores, y pensar que algo así ocurrió de verdad. Sabía que Harry les advirtió sobre el impostor, pero que ese legendario ojo loco cometiera un error sabiendo eso. Francamente, a Sirius no le importaba enseñar. Permanecer en prisión durante tanto tiempo lo hacía anhelar la interacción social, y tratar con niños podía ser bastante divertido, ciertamente más entretenido que mezclarse con Quirrell y sus amigos de negocios. Entonces su mente regresó a la historia que escuchó durante el verano, de cómo el nombre de Harry terminó realmente en la taza, y sus labios se torcieron en una sonrisa burlona. Oh, sí, tuvo una idea muy buena para hacer una broma cuando escuchó esto. Solo necesitaba una manera de estar en la escuela en el momento adecuado. Y ahora eso se ha resuelto bastante bien, ahora que él se ha convertido en profesor. Su sonrisa se extendió hasta convertirse en una amplia sonrisa, ahora había grandes posibilidades de que pudiera lograrlo. Rápidamente redactó el acuerdo y envió la lechuza, luego volvió a mirar el libro que estaba leyendo. Se titulaba Aplicaciones avanzadas del encanto Confundus.